Vamos a hablar sin filtros. No nos hagáis caso. Estudiar vosotros y si veis lo mismo que vemos nosotros, adelante. Sales con 18 años, terminas con 22 y a los 22 te pones a hacer un máster y luego sales y no te va a contratar nadie. ¿Qué pasa en finanzas cuando tú empiezas a coger deuda, tienes la bola de nieve gigante de al fondo, empujar la bola hacia arriba es muy doloroso y cuesta mucho? ¿Cómo llegas tú? Porque creo que a todos los que estamos en este mundo de las inversiones nos ha pasado que llega un momento, ¿no? Como que... Mi momento es cuando te pones a trabajar y empiezas a ver que el empresario es el que... ¿Cómo entra a tu filtro ese análisis, esas inversiones que estás viendo? ¿Cómo entran a tu mundo? Con los años de estar revisando, tú creas tu propio universo. Van ocurriendo cosas que hacen que tú puedas tomar ventaja de eso. Haz lo que puedas, como puedas, para llegar a los $100.000 lo más rápido posible. Y nunca compres nada que no entiendas. Esta es una de las que te pueden cambiar la vida o hacer que alcances tus primeros 100.000 muy rápido. Muy rápido. Hoy tengo en el estudio a Mr. Timbits, un tipo que no se anda con rodeos. Él es inversor, mentor y una de las mentes más claras con las que he hablado sobre dinero, libertad y estrategia. En esta charla nos metemos de lleno en temas que a veces la gente no se atreve a tocar, desde los errores más comunes al empezar a invertir hasta cómo construir riqueza de verdad, sin fórmulas mágicas, sin humo y con los pies en la tierra. Mr. Timbits no se guarda nada, nos comparte su historia, sus aprendizajes y hasta nos regala 3 tesis de inversión que él mismo tiene en cartera. Hablamos de ahorro, de deuda, de ETFs, de catalizadores, de mentalidad y hasta de cómo evitar que el banco, ese calamar gigante, te muerda sin que te des cuenta. Bienvenido a la masterclass que no sabías que necesitabas. Bueno, hoy tengo el gustazo de tener aquí en mi casa a una persona que se ha convertido en no solo un referente para mí como inversor, sino como un mentor. Él es conocido en las redes como Mr. Timbits. Le quiero dar la bienvenida muy grande a Mr. Timbits que está aquí. Les quiero decir, antes de comenzar con la entrevista, que vamos a hablar sin filtros. ¿Por qué? Porque Antonio así habla y por eso me encanta el estilo de él, porque nos va a contar toda la historia de él, cómo llegó al mundo de la inversión, cómo llegó a Canadá, él es español, cómo llegó a Canadá, y nos va a dejar al final de la entrevista con mínimo ya le dije, me tienes que dar 3 tesis de inversión que nos puedas contar los detalles, y todas ellas las tenemos los dos en cartera. Entonces va a estar muy interesante porque aquí les enseñamos cómo invertir, cómo hacerlo bien, y rápidamente vamos a dejar un disclaimer. El disclaimer es que todo tiene riesgo, ¿no? Entonces Exacto. Cada quien asume sus riesgos, pero bueno, bienvenido. Muchas gracias y por favor que hagan su propia diligence antes de tomar una decisión como esta. Ninguno de los dos tenemos título para poder asesorar a gente, así que no nos hagáis caso. Estudiar vosotros y si veis lo mismo que vemos nosotros, adelante. Bueno, a ver, pues gracias a esta intervención, no sé qué más decir. Estoy muy asombrado de esta presentación y muchísimas gracias por haberme invitado y por haberme dado esta oportunidad de hablar con todos vosotros y a ver si hay alguien, sobre todo tu público que es de tanto de Latinoamérica, a ver si vosotros en Latinoamérica despertamos más a la gente y ya vemos cómo hacerlo. Todos sabemos los problemas que tiene Latinoamérica, los problemas que ha tenido históricamente con su seguridad jurídica, los problemas que tienen con sus monedas, y vamos a ver enseñar cómo gestionar su propio patrimonio, crecerlo y a ver si podemos mejorar la cultura financiera en toda Latinoamérica. De eso se trata, y les quiero decir que Antonio es una persona que no nada más nos enseña, sino que tiene toda la experiencia. Entonces, luego les voy a contar unas anécdotas que he tenido con mis interacciones con Antonio. Pero bueno, arranquemos. ¿De dónde viene el apodo Mr. Timbits? Mr. Timbits nace como un seudónimo para poder yo hablar directamente, porque todo el mundo, por ejemplo, sabemos que cuando tú sales y das tu número, tu nombre, etcétera, sobre todo cuando estás gestionando y hablando de dinero, puedes tener unos problemas. ¿Cuáles son los problemas que puedes tener? Pues principalmente cuando hablas, lo podemos ver perfectamente con los futbolistas, por ejemplo, el caso de los futbolistas o de la gente del deporte, que cuando empiezan a ganar dinero, empiezan muchas veces a tener que ayudar a muchas familias y muchos terminan arruinados porque están alimentando a muchas familias a la vez. Y tener que protegerte de
ciertos conocidos, amigos que aparecen, que te van a ayudar o intentar gestionar o invitar a tomar ciertas decisiones. Yo prefiero crearme un seudónimo y hablar desde este seudónimo. Pero tienes una historia de por qué te pusiste este seudónimo, que es lo que quiero que nos cuentes. Sí, la historia de este seudónimo realmente es porque cuando yo llego aquí a Canadá, salgo de España después del 2009, de la crisis global, y me doy cuenta pues, que no tengo dinero, que lo poco que tengo se me ha ido, y que estabas gestionando y has estado trabajando, en mi caso, saliendo de la universidad, haciendo el primer máster, empezando tu carrera a despegar, viene la crisis y se te echa todo por el suelo. Y dices, bueno, pues aquí hay que empezar a crear un plan B, en lo que he estado haciendo no es suficiente. Y entonces empiezo a hacer lo que yo llamo creación de la masa. ¿Qué es crecer la masa? Pues es intentar tener una cantidad financiera suficiente para que cuando tú la puedas invertir, pueda generarte unas rentas que te ayuden a avanzar más rápido y a pues, poder conseguir una cierta estabilidad financiera. Entonces, si haces esto, cuando yo llegué con mi inglés pues, de español medio, que es bastante limitado, y obviamente no puedo acceder a los mejores puestos de trabajo. Y empiezo desde abajo. Y cuando empiezo desde abajo, pues necesito 1 o 2 trabajos para poder ahorrar al nivel que yo quería ahorrar. Si tú tienes 2 trabajos full time o un trabajo full time y uno part time, tú estás muy cansado para poder gestionar tu supermercado, poder cocinarte, etc. Entonces yo calculé que este pack de 20 son 2.500 calorías y costaba $2,05. Eso era mi alimento de todo el día. Iba por la mañana, compraba eso, trabajaba, lo sustituía en bloques de 5 y así podía pasar de uno a otro trabajo, alimentándome de esto y ahorrando. Es bajar el nivel de vida mucho, subí un montón de kilos. Sí, porque literal déjenme les enseño a los que no conocen los Timbits, es como una dona. Es el agujero del centro de los donuts. Es decir, cuando tú creas una dona, tú haces el agujero del centro y aquí te venden el agujero del centro. La dona cuesta $5, el Timbit te cuesta $2,50, 20. Me salía muy rentable. De la caloría barata. Es la kilocaloría en Canadá más barata que hay, o por lo menos que yo encontré. No es esto una recomendación de nada, ni de nada, pero yo lo que pasa es que hice un pensamiento, que es decir, yo había dedicado 4 años de mi vida en crear ir a la universidad y invertir en mí, en conocimiento, donde era full time. La verdad que no era lo suficientemente inteligente para poder trabajar y estudiar a la vez. Entonces, durante 4 años de mi vida no estuve ganando dinero, fui pobre. Y dije, si he invertido 4 años de mi vida siendo pobre para que luego pueda conseguir un mejor trabajo, una vez que estoy cualificado, para poder ganar más dinero, para poder ahorrar más dinero, para poder seguir avanzando en mi vida, ¿por qué no lo hago al revés? Es decir, me tiro 4 años malviviendo para poder ahorrar mucho dinero, para que después con ese dinero ya pueda vivir mejor y después, de una vez que vivas mejor, ya poder avanzar por allá. Porque lo que me estoy encontrando es que nosotros en España o en Latinoamérica, los latinos, lo que hacemos generalmente es que terminamos nuestra secundaria y nos metemos a una carrera. Y después sales de la carrera, intentas encontrar trabajo, no encuentras un trabajo de lo que te gusta o como tú piensas que quieres ser pagado, y lo que haces es te metes a un máster. Y luego sales de ese máster, vuelves a intentarlo y te vuelves a meter a otro máster. Tú sales de la carrera de la secundaria, no tienes ni idea de qué te gusta, qué no te gusta, qué eres bueno, qué eres malo, cómo funciona el mundo, pero tú te cavas un hoyo y te especializas. Y luego, como no encuentras nada en ese producto, en ese hoyo, tú cavas otro hoyo más abajo y te especializas aún más haciendo un máster. Y como no encuentras, te caves otro hoyo y te especializas. Y luego ya como no encuentras, haces el doctorado y ya estás perdido. Porque o trabajas para la universidad o ya no hay solución. Entonces, cuando dices que te cavas un hoyo, quiero aquí como que explicar un poquito, Antonio se refiere aquí a que te estás endeudando, o te estás gastando un capital grandísimo, te estás endeude y endeude y endeude. La deuda es por 2, porque es en tu conocimiento, más luego
lo que dejas de ganar. Porque no es solo lo que pagar el fee de la universidad y los cursos y tu comida y tu estancia, es lo que has dejado de ganar también, tienes que computarlo. Entonces, tú te colocas, empiezas con ese patrón, terminas a los 27, 29 años, no has trabajado en tu vida y quieres un salario de $200.000. ¿Por qué? Pues claro, porque yo voy a ser CEO, porque tengo 2 títulos, claro, quiero ser CEO. Yo no voy a empezar ya manejando la máquina o en la máquina más básica. No, yo quiero que, pues, demonios, que tengo todo el conocimiento y luego sales y pues, te golpean en la cara. No sale así generalmente. La cruda realidad. Normalmente eso es, no sale. Entonces, cuando yo llego aquí, bueno, ahora que ya llevo unos cuantos años aquí y veo cómo funciona este país anglosajón, digo, wow, es que esto tendría que ser así. Aquí la base de la gente haciendo carreras son 30 años, 35 años. Másteres son sobre 50. Entonces, claro, es lo lógico, porque tú no hagas un máster hasta que hayas topado el tope de subida de tu carrera y veas que ya no puedes subir más y que en la compañía te exigen más conocimiento, más skills para poder seguir subiendo. Entonces ahí sí hace el máster, invierte en ti, maravilloso. Pero hasta entonces hazlo, porque sales con 18 años, terminas con 22 y a los 22 te pones a hacer un máster y luego sales y no te va a contratar nadie. Porque yo he estado en el otro lado contratando gente, leyendo currículums, y tú lo primero que haces es, muy bien, experiencia. Y si hay mucho de conocimiento, pero poco de experiencia, siguiente. Total. Entonces, la experiencia, a mí dime que has estado paseando perros o lo que quieras, me da igual, pero ponme algo. Claro. No me digas que te has quedado solo estudiando. Que no hay nada mejor como la experiencia. Y algo así muy similar me pasó a mí. Yo entré al mundo de la aviación, me empiezo a desarrollar dentro de ese mundo de la aviación. Me apasiona el supply chain. Me saco mi diplomado en supply chain mientras ya trabajaba full time. Claro. ¿Verdad? Pero entonces yo ya sabía en ese entonces por el camino donde yo quería ir, ¿no? Porque a mí sí me pasó que entré a la universidad, pensé que sabía lo que quería, pero entré medio forzado por la presión. Entro, le doy 2 años, invierto 2 años, me doy cuenta que me encanta el kinesiology, que era la medicina del deporte, lo que estaba estudiando, me encanta, pero yo no quería trabajar en eso. Entonces me salgo. Y pues se puede decir que se desperdiciaron esos 2 años, ¿no? Aquí hay 2 ramas. O sea, aquí esto me gustaría decirlo sobre todo para los jóvenes. Y hay 2 cosas muy importantes, que es lo que acabas de decir. Búscate una carrera o algo, o estudia algo que tenga una salida, por favor. No me digas que es que no encuentro nada de lo mío. ¿Qué has estudiado? No, pues yo qué sé. Lenguas indígenas habladas antes de los romanos en el siglo -5 y -7. Tío, no vas a encontrar nadie que quiera contratarte para eso. O sea, haz otra cosa, haz algo útil, algo que ayude a otra persona en algo, o que fabriques algo que otra persona pueda usar y pueda beneficiarse de eso. Si no haces eso, pues te va a ir mal. Y 2, tienes que tener la experiencia antes de decidir qué quieres hacer el resto de tu vida. Que no pasa nada por parar a los 18 años y estarte 2 años, 3 años trabajando para saber qué es lo que te gusta. ¿Te gusta ventas? ¿Te gusta compras? ¿Te gusta hablar con el cliente? ¿No te gusta hablar con el cliente? ¿Tienes dones de gente? ¿No tienes dones de gente? ¿Te gusta, yo qué sé? Claro. Lo que sea. Y por lo menos ahí te vas a enterar cómo funciona. Te vas a enterar también cómo funciona la vida, porque esta es otra. Y abrimos otro melón aquí enorme. No sabes gestionar dinero. Ni tú, ni nadie sabe gestionar dinero. Porque no nos lo enseñan. No nos lo enseñan. Porque no nos lo enseña nadie. Ni tus padres, ni tu familia, nadie te enseña a gestionar dinero. Y cómo te han educado, tampoco lo sabes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te llega tu primer sueldo y ¿qué haces? Frasca, me lo paso pipa. Te llega el segundo sueldo y ¿qué haces? Frasca, me lo paso pipa. El cuarto sueldo, ¿qué haces? Frasca, te lo paso pipa. Y luego de repente han pasado 2 años y no tienes nada ahorrado. Y te lo has pasado pipa. Pero oye, a veces la vida. A veces, y conozco personas que llevan 20, 30 años laborando y no tienen ni un peso ahorrado. Pues eso, entonces dices, a ver, aquí hay que hacer algo un poco diferente. O sea, ¿qué queremos hacer? ¿Quieres tener seguridad? Porque ahorrar, yo en mi mente, es seguridad y tener capacidad de reacción.
Porque la capacidad de reacción que tiene una persona que no ahorra es coger su tarjeta de crédito y tirar de ese dinero lo más rápido. Y eso es el que el 90% de la gente lo hacemos. Pero luego tienes tu crédito max out, es imposible salir de tu crédito max out. Ya ni te cuento, como nadie te ha explicado cómo funciona una tarjeta de crédito, normalmente están entre un 20, un 19 o un 25% de interés anual. No te cuento lo que te cuesta en intereses matar eso. Si es que lo matas, porque generalmente luego pones pago mínimo y venga a correr, y entras en una vorágine de esclavismo, yo lo llamo llevar la bola de nieve hacia arriba. Es decir, tú cuando una bola de nieve la haces pequeñita y tienes una cuesta abajo y la empujas, es la forma de crear un snowman de nieve. Tú coges una pequeña bola y tú la empiezas a empujar, y entonces se te hace una gran bola gigante y dices, bueno, vale, ya tengo la base. Ahora otra y ponemos la de arriba y otra y ponemos la cabeza. Ok. ¿Qué pasa en finanzas cuando tú empiezas a coger deuda y empiezas a coger deuda de más y de más y de más? Pues que tienes la bola de nieve gigante de al fondo y la tienes que ir subiendo por una cuesta para que se vaya deshaciendo y vuelva pequeña. Entonces, a mí me gusta más siempre empujar la bola hacia abajo. Empujar la bola hacia arriba es muy doloroso y cuesta mucho. Y recomendaría a la gente no empujar la bola de nieve hacia arriba nunca. Esto también lo podemos ver con otras decisiones que generalmente tomamos todos los latinos, que es con el inmobiliario. Ya, Antonio, ya estás abriendo toda la naranja, ¿eh? El inmobiliario. Sí, Vamos a hablar de inmobiliario. Claro, porque el inmobiliario es una cosa muy gorda. Bueno. Porque en el mundo latino el inmobiliario es la clave y es el piggy bank, el cerdito, la alcancía de toda familia. Claro. ¿Por qué? Porque tú lo que haces es que coges tu primer trabajo, te estabilizas y lo primero que vas a hacer, ¿qué es? Engancharte en una casa. Hipoteca. En una hipoteca. Que no me parece mal, que no está mal comprar casas, que no está mal. El problema es cuándo la compras. Y cómo la compras y a cuánto la compras. O sea, yo no soy contrario del real estate, yo nada más digo, cuidado cuándo entras, cómo entras y a qué precio compras. Lo primero que haces, el 99% de la gente que yo conozco, es ir al banco y vas al banco y ¿qué le dices? Señor banquero, usted que tiene toda mi información financiera, ¿cuánto me prestas? ¿Cuánto me sueltas? ¿Cuánto me prestas? Te presto, no sé, X, $100.000, $200.000, $1 millón. Ok. ¿Y qué haces tú? ¿Te pones a mirar una casa de $250.000? No. Te pones a mirar el tope. Te pones a mirar el tope. E incluso un 10% más, porque si hablo a mis alrededores, a mis padres, a mi hermano, al tío, al sobrino, a la abuela, a quien sea, claro. Y me hacen un pequeño préstamo y tal, y entonces en vez de imagínate que me den el millón, no compran el millón, compran el millón 100, la del millón 50, la del millón 60. Te pones literal la soga al cuello y te la aprietas todavía más. Claro, pero eres tú. Y eres tú. Eres tú el que te estás... O sea, yo siempre digo que es libertad. Tener dinero es libertad. Y tú lo que estás haciendo es coger la bola de los ferreos, dándotela tú solo, cogiendo la llave, dándosela a un banquero, y le dices, toma, 25 años, 30 años, no te preocupes. ¿A cuánto? ¿Al 5, al 6, al 7, al 14%, al 20%? Da igual, toma. Ya está, bola de nieve para arriba. Claro, y luego si algo pasa, que pierdes tu trabajo, ¿no? Puede pasar infinitas cosas ahí. Entonces, el primer error es maximizar la hipoteca. No maximizar la hipoteca jamás. O si no, sé consciente de dónde estás en tu vida. Porque claro, vamos a poner $1 millón al 6%, $60.000 al año, que no es cierto esto que estoy haciendo porque no tengo la calculadora y todo, pero bueno, pero $60.000 por 30 años es mucho, mucho dinero. Ser conscientes de eso. Y estamos hablando de una hipoteca del 6%. No estoy hablando de nada locura de 10%, 14% o cosas de esas locas. Tener mucho cuidado en eso. Y sé que vais a tener mucha presión social. Porque hay mucha presión social en ahorra en tu casa. Porque lo que pasa es que como no te han enseñado a ahorrar, lo que quieren tu familia, la gente que te protege, en su mente es obligarte a ahorrar. Y te obligas a ahorrar comprándote la casa.
Autoesclavizándose en tu autoesclavizándose. casa, ¿no? Porque luego no vas a poder cambiar de ciudad tan fácilmente, no vas a poder aprovechar un posible nuevo empleo en otro lado, no vas a tener muchísimo más trabajo en cambiar de empleo, porque claro, si cambio de empleo y luego entro a uno nuevo y en el nuevo no encajo y lo pierdo, los pagos que hago con ellos, bueno, entonces te empiezas a meter ciertas dinámicas en tu vida que no son agradables. Esta es mi visión. ¿Creo que puedes comprar una casa? Sí, yo no te digo que no, pero no maximices. Compra algo que sea accesible, que puedas pagarlo fácil. Y una vez que tengas eso, si quieres luego vuelves a ascender, y luego vuelves a ascender, y vuelves a ascender. Nuestro cerebro ha evolucionado para pensar lineal y pensar a corto plazo. Entonces, muchas veces no crees ni en ti haciendo esto, porque sales, coges tu primer trabajo, obviamente espero que tengas una esperanza de que durante tu vida laboral puedas ascender después del primer puesto a mejores puestos, mejores pagados. Tú no estás creyendo en ti, en tu capacidad de ahorro, en tu capacidad de generar riqueza para el futuro. Y te estás anclando a tener la recompensa ya. Y para obtener la recompensa, lo que te están haciendo es darte crédito. Y darte crédito te va a dar ese problema tan gordo, porque te vas a endeudar. Y si te endeudas, vas a estar tirando siempre toda tu vida la bola de nieve hacia arriba. Y el 90% de los problemas maritales que yo conozco, muchas veces son salvables lanzando billetes a los problemas. El problema es que no tienes los billetes para lanzar. ¿Por qué? Pues porque tienes un coche nuevo, tienes una casa que no puedes pagar, tienes un teléfono que a lo mejor no puedes pagar, tienes un ritmo de vida que a lo mejor no puedes pagar. Entonces, sé consciente de tu ritmo de vida y sé consciente hasta dónde puedes llegar. Y si luego tienes la capacidad de bajarte un 15, un 20% por debajo, entonces te aseguro que vas a tener la vida muchísimo más fácil para siempre. Porque ese 15 o 20% para abajo es lo que se te va a almacenar. Y luego ya podemos empezar a hablar, si quieres, de esto que empieza a se almacenar. Claro, ahí nos compartiste, o habéis un naranjón gigantesco. Estoy tratando de ver por dónde empezamos, pero algo que hay que recalcar aquí es que Antonio, pues lo que está contando él es que todo empieza por el ahorro. ¿Cómo llegas al ahorro? Pues eso, bajando tus gastos, viviendo por debajo de tu nivel de vida, ¿no? Porque ¿qué pasa? Te endeudas, tienes tu casa, tienes todo, pero ni siquiera es tu casa, es el banco, ni siquiera es tu carro, es de la compañía aseguradora que te hizo el préstamo. Entonces todo es artificial hasta que lo hayas pagado, ¿no? Entonces todo empieza por el ahorro. Antonio, quiero que nos cuentes tú cómo llegas a este mundo de la inversión. A ver, pero espérate. Es que para mí esto es muy clave. Hay un vídeo en YouTube. Salen dos personas mayores españolas en el 2007 analizando que viene una crisis global cuando ninguno de los dos había terminado la primaria. Y te explican la economía, a su forma de ver. Y su forma de ver de la economía para mí es muy sencilla. Y es gallinas que entran por gallinas que salen. Si tú ganas 5, vive con 3 o con 2 y ahorra 2. Y así no te va a ir nunca mal. Es imposible que te vaya mal. El problema es cuando te entran 5 y salen 6. Y esto te lo alargo a todo. Empresas, familias, países, lo que quieras. Es muy sencillo. No puedes gastar más de lo que ganas. Luego podemos abrir otro melón, que es la deuda y cómo gestionar la deuda y cómo hablamos de la deuda y cuáles son mis pensamientos sobre la deuda. Porque para mí, cuidado con lo que oís por internet. No hay deuda buena ni deuda mala. Para mí eso no existe. Para mí todo es deuda. Ahí hay riesgo de quiebra o más riesgo de quiebra. Nada más. Y la cosa es por querer subir más rápido, te puedes caer. Como seguidor de Charlie Munger y de Buffett y de Warren, sabes que hay un tercer inversor en Berkshire. Sí, claro. ¿Y qué pasó con el tercer inversor? ¿Te refieres al que acaban de nombrar CEO? Lo compran 3 inversores. Y en 1966... cuando empezó Berkshire. Cuando empezó Berkshire, eran 3 inversores. Y en 1966, Warren Buffett, uno de ellos, se empieza a coger deuda buena. Muy buena la deuda.
Y en 1966 viene una crisis y Warren le compra las acciones, porque iba muy apalancado, a este inversor a 0,25 centavos el dólar. Y desapareció y quebró. Y era tan bueno como tanto los dos. Y prueba de ello es que los dos se hicieron billonarios con B y el otro hombre desapareció. Solo por ir más rápido. Cuidado con la deuda, porque sí es que se puede hacer cosas con deuda. Yo lo entiendo, pero piénsala bien y tú úsala bien. Que en el mundo real estate la deuda es todo, ¿no? Haces un proyecto, te financias, todo viene junto con pegado con la deuda, ¿no? Totalmente, pero por eso no conozco a nadie en real estate que no haya quebrado nunca. No conozco a nadie en real estate que no haya quebrado nunca. Lo siento, lo digo muy claro y muy llano. ¿Que estás dispuesto a quebrar y luego hacerte rico? Adelante. Pero has quebrado. Eso es un tachón para mí. Si alguien se va a la quiebra, eso es un tachón. Bueno, no es un tachón. Es que lo pasas muy mal durante una temporada. Pues por eso, claro. Lo pasas muy mal durante una temporada y es posible que a lo mejor no vuelvas a poder tener activos a tu nombre en tu vida. ¿Por qué? ¿Por ir más rápido? Claro. Porque lo que acá en Canadá, bueno, en diferentes países es diferente, pero en Canadá creo que necesitas un historial. O sea, si tú te vas a la bancarrota, son otros 6 años que tienes que demostrar que estuviste todo bien para otra vez regresar a que te hagan el credit score. Para rehacer un buen historial de crédito, a lo mejor te tiras 10 años más. Por eso digo, es que es un tachonzote para mí. A ver, quien lo quiera tener, yo entiendo los riesgos, y quien lo quiera tener, que lo tenga, pero que lo tenga cuidado. A lo mejor no lo tienes que tener a tu nombre. A lo mejor lo tienes que tener a nombre de tu empresa y que quiebre tu empresa y lo haga tu empresa. Y tú limpio. Pero yo hablo del patrimonio personal de la gente y a mí no me gusta que mis amigos o mi gente o la gente que tengo a mi alrededor quiebre. No me gusta. Es horrible. Entonces, vamos a buscar otro camino donde no quiebres. Y lo hay. Una de las cosas que se está dando ahora en el finales del siglo, principios del siglo XXI, es que estamos viendo más y más gente que tradicionalmente no sería millonaria, como son empleados altamente cualificados de otras personas, cuando históricamente siempre había sido el empresario el que se hacía millonario porque se apalanca sobre el trabajo de los demás y toma sus riesgos y esa es su recompensa y está genial. Pero ahora estamos viendo una nueva clase de millonarios, como pueden ser los trabajadores de Nvidia, a los cuales les daban sus stock options, llevan 10 años trabajando en Nvidia y se encuentra que tienes 10 millones de euros o de dólares en tus stock options. Lo has hecho millonario. Eso no existía hace 50 años y es una nueva cualidad. Entonces, si esta gente lo está consiguiendo, ¿por qué no los copiamos? A mí no me gusta crear ruedas, no soy tan inteligente para crear las ruedas, pero yo lo que sí soy inteligente es para ver si una rueda funciona, decir, oye, me la traigo a mi mundo, la adapto y que funcione. Ahí estás hablando ya más de invertir. Claro, porque lo que estoy hablando es, ok, tú tienes un gran salario, porque eres un tío muy especializado o lo que fuera, y has conseguido un pequeño salario, me da igual. Estás ahorrando tu 10, 15, 20%, crea tu fondo de seguridad. Una vez que crees tu fondo de seguridad de 3 a 6 meses de gastos fijos, sigue ahorrando y después puedes empezar a invertir en acciones, opciones, no sé, lo que quieras, bonos, participaciones, lo que tú quieras, dependiendo de tu conocimiento y de tu capacidad. Pero esto a largo plazo siempre, 20, 30 años, te va a generar un patrimonio enorme. ¿Cómo llegas tú? Porque creo que a todos los que estamos en este mundo de las inversiones nos ha pasado que llega un momento, ¿no? Como que te da así en la cabeza un flash que dices, es por aquí. Mi momento es cuando te pones a trabajar y empiezas a ver que el empresario es el que se lleva el dinero y no lo llevas tú. Te pones a trabajar y dices, oye, pero es que esto... Y claro, el empresario dice, oye, sí, pero es que es mi dinero y yo estoy tomando el riesgo. Entonces, va muy ligado con emprender, porque ahí tienes dos opciones. Ok, vamos a copiar lo que está haciendo este hombre, ¿no? ¿Le va bien? Pues lo copiemos. Entonces, si tú tienes una idea y eres capaz de emprender, puedes emprender. Para mí, nunca tuve la idea, pero lo que sí tuve es decir, la gente que ha tenido la idea me vende participaciones de su empresa. Y esta gente de las que puedo comprar participaciones de su empresa, ojo, que son la élite, porque no todas las empresas se mantienen en el mercado. Primero, para poder salir al mercado y poder mantenerte en el mercado, ya estamos haciendo una selección que estamos quitando ya muchos pufos, muchas trampas. Y así, cuando ya está cotizada en el mercado. Claro. Está auditada, claro, es está pública, auditada, es pública y todo. Y no, a ver, vamos a ser sinceros, los mejores negocios son los privados. Pero los negocios que quieren crecer muy rápido
o muy fuertes son los que salen a bolsa. Entonces, el que sale a bolsa y se tira en bolsa unos años, tú ya estás hablando de que esa persona tiene un negocio exitoso, normalmente. También hay sus problemas, estamos de acuerdo. Ya estás de un universo enorme, tú estás ya concentrando y eliminando características y etcétera. Claro, porque ya pasan por varios filtros y el filtro más grande es pues, poder llegar a ser ya compañía pública, ¿no? Claro, porque no es tu amigo Pepe que ha decidido que va a abrir un bar por la noche, que porque a mí me gusta mucho salir y entonces voy a abrir un bar de copas. Porque, coño, como me gusta salir, sé mucho de copas, pero a lo mejor no sabes hacer un bar. Entonces abres el bar con tu amigo Pepe y quiebras a los 5 años. Tú lo que te has hecho ahí es eliminar a los Pepes. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí estás invirtiendo en bares de noche, que puedes hacerlo, pero claro, tú ya tienes una estructura de unos tíos que son profesionales, que gestionan bien y que están ahí, porque tú tienes su track record, todas las empresas te tienen que proveer todos los financial reports auditados públicamente, entonces tú puedes entrar, tú puedes leer el financial record y puedes empezar a saber qué es lo que pasa. ¿Cómo puedes hacer esto? Pues obviamente lo primero que necesitas es tener un poco de base de saber qué es un balance y leer un poquito de contabilidad. Leer un poquito de contabilidad. No necesitas aprender contabilidad, porque tú no necesitas hacer los asientos contables. Tú nada más lo que tienes que hacer es saber interpretar un balance de estados financieros. ¿Lleva esfuerzo eso? Sí, lleva esfuerzo. Pero es que si tú quieres ser un emprendedor... Hay que poner esfuerzo en todo. No, que necesitas también saber leer los estados de balance, porque si no, no sabes hacer, pues si no sale, si no te hundes. Pues si no te pasa como Pepe, que abrió el bar. Sí. Y sí, que a lo mejor su bar habrá sido una locura durante 5 años dando chupitos gratis y capas gratis a todos, pero en los 5 años el bar de Pepe desapareció. Que lo vuelvo a enlazar a por qué los profesionales o atletas profesionales pierden su dinero. O sea, ha salido hace poco que Ronaldinho ganó 97 millones de euros durante su vida laboral y hace, no sé, unos meses lo han encontrado con, no sé si era 7 euros en la cuenta. Porque no desarrolló la mentalidad. Claro. Que es lo que a veces hasta a mí me cuesta trabajo explicarlo, pero la manera más fácil de explicarlo es, por eso tienes que empezar en el nivel donde estés. Porque si ahorita ganas 20.000 euros y no sabes ahorrar, cuando ganes 200.000 euros al año, tampoco vas a saber ahorrar, a menos que ya te inculcaste esos hábitos desde acá, desde abajo. Entonces yo por eso siempre digo, el momento de empezar no es mañana, es hoy, es con lo que tienes. El momento de empezar es cuando te llega tu primer cheque y del momento que te llega tu primer cheque tú tienes que cobrar primero. Llega tu primer cheque y de ahí 15, 20%, 30%, venga, para afuera. Eso de cobrar primero te refieres al ahorro. Al ahorro. Al ahorro. Claro, tú cobras primero para ti, porque el ahorro es tuyo. Claro. El ahorro es tuyo, tú cobras primero, tú has cobrado tu cheque, pero de tu cheque tienes que quitar tus gastos fijos, tu forma de vida, tu y de lo que te queda, pues entonces puedes pagar tu vida social, etcétera, tus caprichos, lo que quieras. Si tú no te pagas a ti primero, ya te digo yo que el día 30 del mes te queda 0. Te lo gastas. Porque te lo has gastado. Yo siempre lo digo, yo a todos los chavales jóvenes se los digo, la última copa que te has tomado el día que has salido de fiesta a las 3 de la mañana sobra. Siempre sobra. Oye, ¿y cómo ahorra uno? Pues comprando Timbits, bajándole... No te compres el Starbucks, o sea, son esas cositas que suenan tan cliché a veces, pero es que es así. Y mirar las ofertas. Y sí tienes que ponerle un poco de esfuerzo al principio, porque al principio es cuando menos dinero tienes. Entonces, claro, no es lo mismo poder ahorrar $5 cuando tienes $100 que cuando ahorras $5 y tienes $100.000. No es lo mismo. Es que estamos hablando de pasar de tener un 5% más por ahorrar $5 extra a ahorrar un 0,00001. Y generalmente esto me gusta mucho asociarlo porque hay que ser muy consciente en dónde estás. Si tú eres joven, recién salido de la secundaria, tú tienes un capital humano enorme, pero tu capital financiero así o en menos. Porque posiblemente a lo mejor tengas una deuda ahí pequeñita por ahí. Pero la energía la traes por acá. Pero la energía la traes aquí. Ahora, ¿qué es lo que yo digo? Sacrifícate al principio, si puedes, para que cuando te baje tu capital humano, esto suba lo más rápido posible. Y estadísticamente, en todos los lados, te dicen que ahorres tus primeros $100.000. Tus $100.000, 100.000 euros, tal, y eso es lo que te va a ayudar. Entonces, chaval de 18 años, de Colombia, de Ecuador, de donde seas, haz lo que puedas, como puedas, para llegar a los $100.000 lo más rápido posible. Eso se habla mucho en el mundo de las inversiones, los primeros $100.000, que son
Es que realmente son los más difíciles. Es que son los más difíciles. Oye, y se los decimos por experiencia. Ahorrar los primeros $100,000 es lo más difícil porque te estás quitando toda esa basura que tienes aquí para poder llegar a ese nivel de poder ahorrar $100,000. Y no es eso, sino porque posiblemente en tu carrera profesional estás al principio y no estás ganando tanto y no tienes otros revenues de income, otras formas de ganar dinero mientras tú estás descansando. Entonces, no tienes tampoco el apalancamiento operativo de estar siendo dueño de un negocio, de otro negocio, de alguien que mientras que tú estás descansando está generando dinero. O mientras que tú estás trabajando, tienes a otra gente alrededor que te está generando dinero su propio trabajo, porque estás tomando ese riesgo de ser dueño de ese negocio. Entonces, claro que te cuesta mucho, porque vamos a ser, y esto lo digo mucho a los jóvenes de España, si tú consigues ahorrar 1.000 euros o $1.000 y tú consigues sacar un rendimiento de un 10% de $1.000, pues estamos sacando $100. Pero si tú tienes $10.000, $1.000. te estás sacando $1.000, que ninguna de esas va a cambiar tu nivel de vida. Porque $1.000 te lo puedes gastar en una cena, $100 te lo puedes gastar en una noche de fiesta, o en 2, o en 3, da igual. Pero ya cuando llegas a 100.000 y te da un $10.000, cuidado, aquí ya has notado un cambio de vida bestial. Y no solo eso, sino que es que te crea la estructura mental de empezar a vivir bajo cuerda, que tampoco es muy bueno pasarte al otro lado, o sea, al extremo duro. En España lo llamamos lonchafinismo. Es decir, que córtame la loncha de jamón, por favor, que sea extra fina, que sea transparente, porque así ahorro más. Yo pongo 3 lonchas de jamón, pero no son ni 2 gramos. No es bueno una cosa, tampoco es bueno la otra. Los extremos no son buenos. Pero si en algún momento te lo propones, lo que decía yo antes, con un plan, la cosa es tener un plan, saber qué quieres y a dónde vas. Y dijiste, si has estado viviendo como un estudiambre 4 años para sacarte una carrera, puedes tirarte 4 años siendo un estudiambre para ahorrar tus primeros 100.000, o 50.000, o 20.000, o 30.000, o lo que seas capaz. Pero es que desde ahí el impulso que vas a tener es muy fuerte, porque obviamente al principio de tu carrera vas a recibir un salario bajo, pero si eres capaz de sacrificarte con un salario bajo, cuando tengas un salario un poco más alto, obviamente vas a subir tu nivel de vida, pero no vas a subir tanto tu nivel de vida como para gastártelo entero. No seas el típico que empiezas a trabajar y primero coges el primer trabajo sin rechazar la primera oferta de trabajo, para negociar el trabajo, para negociar el salario. Que esto lo veo mucho en todos los hispanos aquí, lo veo mucho, que cuando les ofrecen el primer trabajo, me da igual, no importa, lo cojo, me da igual lo que sea, yo lo cojo, porque quiero el trabajo como sea. No, negócialo. Una vez que lo hayas negociado, ponte a trabajar. Y luego, muchas veces dices, bueno, pero es que yo sé hacer tengo unas skills que podría hacerlo mejor y tal y cual, y voy a crecer dentro de la compañía y tal y cual, y es cierto. Y eso sucede. Y a los 3, 4, 5 años reconocen tu talento y te dan más responsabilidades y asciendes. Y te dan un bonito bonus o un bonito aumento. Por favor, no es el momento de pasar de un coche barato a un coche caro y cogerlo en leasing a 8 meses, a 8 años y con una letra brutal. Porque bienvenido a la bola de nieve hacia arriba. Y eso es una tendencia natural que todos los humanos la tenemos. Pero también tenemos tendencias que no debemos de hacer. Y no la hacemos. Pues esta, por favor, que sea una de ellas. Y bueno, quería recalcar una cosa de la importancia de los primeros $100,000. Pero puede ser cualquier número. Lo importante es tener una meta. Porque tú al tener esa meta, pues vas alineándote hacia esa meta. Pero si tú no tienes una meta, si tú dices, yo quiero ahorrar todo lo que pueda, yo quiero invertir todo lo que pueda y quiero ganar todo lo que pueda, esos no son metas. Tienes que tener una meta clara. Las metas tienen que ser claras, concisas, correctas y medibles. ¿Por qué? Porque tenemos que ir mirando que tienen que tener un inicio, un final. Tenemos que ir mirando que sean accesibles, que las podamos conseguir, que sean claras
que sepamos desde dónde empiezan hasta dónde terminan, que sean correctas, que tengan la proporción necesaria y luego que podamos revisar por dónde vamos. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Vamos más atrasados? ¿Vamos más adelantados? No sé, ha ocurrido una cosa que en un Excel no puedas meter, como, yo qué sé, se te rompió la tubería del baño, yo qué sé, tuviste un accidente en el coche, se te pinchó una rueda, te pusieron una multa, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, pero bueno, pero tú, o sea, no me importa que no vayas en línea recta. Si tú haces un círculo, vas a tardar más tiempo, pero vas a llegar. La cosa es saber a dónde vas y cómo vas. Y tener un pequeño plan y una pequeña preparación, que no necesitas tampoco ser un genio, pero tener un pequeño concepto de qué es un presupuesto, cómo hacer un presupuesto y poderte adjuntar ese presupuesto, te va a generar la capacidad luego, es una skill que luego en tu carrera profesional va a ser muy útil, porque vas a poder, cuando vas a tener luego un proyecto o lo que fuera, tú vas a poder gestionarlo como lo has gestionado en casa. Entonces es interesante. Y es interesante, sobre todo los jóvenes, los primeros años en donde tú ahorras y puedes vivir con tus padres y puedes garrapatear ahí un rato porque no pagas renta o lo que fuera. Demonios, ahí tu ahorro tiene que ser muy grande. Sé que en tu intelecto la fiesta te va a decir que vayas de fiesta a full, pero no, cálmate. No es el momento de cambiar de móvil chino a iPhone. No. Quédate con tu móvil chino y págate tú primero, ahorra mucho, porque esto es otra cosa que no hemos hablado. En el interés compuesto lo más importante es contra antes empieces, el tiempo. Entonces, los primeros $800 del principio, dentro de 60 años, puede que sean, no sé, $80.000, $90.000, $100.000. ¿Por qué no tomarlos? ¿Por qué no hacerlos? Es lo que dices, que entre antes mejor. Claro. Que a mí me hubiera encantado aprender todo lo que ya sé, lo que estoy aplicando, me hubiera encantado aplicarlo a mis 20 años o a mis 18. Yo por eso me gusta esto de YouTube, porque es que este conocimiento era imposible de obtenerlo. Es lo que te decía antes, es que a lo mejor estaba este conocimiento en libros, como tienes ahí en Intelligent Investor. Primero, no tienes el dinero. Segundo, no tienes a lo mejor el conocimiento de que el libro existe, ni que existe. Tercero, no tenías acceso a él. Porque ahora con Amazon es súper fácil, o sea, todo el mundo tenemos cualquier libro o cualquier PDF a la vista, con internet, pero antes no era así. Y posiblemente la gente que te reúna y la gente que esté a tu alrededor tampoco la tenga. Las comunidades son muy interesantes, porque al principio lo que eres, yo me llamaba inversor de armario. Es decir, yo invertía, pero no se podía hablar con nadie, ni a nadie, ni decir a nadie ni nada, porque todo el mundo me llamaba loco. Entonces, ¿qué hace este loco? Tal. Ok, pero mi 10%, 15% de cada cheque, ya sabemos para dónde va. Tiempo. Si estás encontrando contenido de valor, asegúrate de suscribirte a este canal para que no te pierdas de ningún episodio. No olvides de darnos 5 estrellitas y compartirlo con alguien que crees que le pueda servir. Así me ayudas a seguir divulgando esta educación financiera que tanto necesitamos. Gracias por acompañarme, sigue disfrutando de este episodio. El contenido de Inversor Compuesto es solo informativo y no constituye asesoramiento financiero, legal o de inversión. Toda inversión conlleva riesgos. Haz tu propia investigación y consulta con un profesional antes de tomar decisiones. Ni el anfitrión ni los invitados son responsables por las acciones derivadas de este contenido. Lo que dices de inversor, Mario, una de las razones por la que yo empecé el podcast es porque aparte que estoy detrás con la misión de vida de enseñar a la gente que sí se puede alcanzar la libertad financiera, era eso, es que a mí me encanta hablar de inversiones, pero no tengo con quién carajos hablar de inversiones. Entonces dije, ¿qué mejor manera de armar un podcast y traer a gente como tú, donde podamos platicar de las inversiones? Claro. Y compartirlo. No, y compartir conocimiento. Porque, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo cuando hablamos que te dije el arbitraje de una hipoteca con un bono. Y dices, bueno, pues me pareció muy interesante a mí esa idea. ¿Por qué no hacerlo? O sea, si tú, la idea es esta, tú estás pagando una hipoteca y tú tienes un equity dentro de la hipoteca, es decir, la parte que has pagado desde la casa. Si tú puedes negociar con el banco, oye, de esa equity que ya tengo, déjame un 50% de ese equity a un porcentaje bajo y coges ese dinero y lo puedes arbitrar con un bono al mismo tiempo que te pague un poco más en rendimiento, en cupones, pues ya está.
estás sacándole dinero a algo que estaba parado. Entonces te está generando una ayuda. Lo que te hace que cada vez que entre tu cheque, en vez de ahorrar un 10, a lo mejor estás ahorrando un 15 o un 20. Lo que hace que a lo mejor puedas invertir en otro lado y hacer un poco más. Y lo que hace que dentro de 15, 20 años, la bola de nieve, en vez de estar tirándola hacia arriba, la estás tirando hacia abajo. Y eso es lo bueno de generar una comunidad, porque, por ejemplo, ese ejemplo que estás dando, me lo dio Antonio a mí, y yo que estoy ya en la posición de que ya tengo la casa pagada, me dijo, oye, ¿por qué no haces esto? Haz este arbitraje. Entonces estamos ahorita viendo cómo armamos el arbitraje con el banco. Claro. Pero si no tienes esa comunidad, pues no te entras estas ideas nuevas, que es lo que me encanta hablar con Antonio, que tenemos un grupo de WhatsApp y él nos da sus tesis de inversión y siempre nos da muy buenas ideas, pero es parte de encuentra tú la comunidad. Y bienvenido a la comunidad de Inversor Compuesto, porque aquí vamos a hablar así, aquí se habla de este tipo de cosas, ¿no? Y por favor, aquí necesitamos likes y suscribiros todos, porque si esto necesitamos que esto crezca y que sigamos avanzando. Pero esto es muy sencillo. Si cuando tú eras pequeño y te gustaba el fútbol, tú te hiciste amigo de la gente que le gustaba el fútbol. Si tú eras pequeño y te gustaban los videojuegos, te hiciste amigo de los que juegan videojuegos. Si tú quieres inversor y quieres invertir, te necesitas hacerte amigo de los inversores que invierten. No hay más. Entonces, claro, somos una pequeña parte muy pequeña, muy minoritaria, sobre todo en Latinoamérica, en el mundo latinoamericano o en el mundo hispanoparlante, somos muy pocos. Entonces, y ahí encima hay muchos estilos y muchas cosas. Pero si podemos entre todos aprender de todos, ¿por qué no? Que el conocimiento fluya. Si no somos competencia. Entonces, porque si me dijeras, es que esto de invertir en bolsa es todo a través de, ¿qué te puedo decir yo?, de información privilegiada y entonces así, no, a ver, que existe, no voy a mentir, eso existe, pero no necesitas ir a eso, es que no necesitas ir a eso, es que te compras un ETF tranquilamente del SP500, tú no lo miras, tú te pones a trabajar, te concentras en tu vida y tú cada mes o cada 15 días cuando te paguen, metes lo que has ahorrado y lo compras sin mirar. Yo te aseguro que en 17 años tienes más dinero ahí sí o sí o sí. Y me da igual que lo hayas comprado en el pico del pico o en el bottom del bottom. La diferencia será cuánto dinero de más. Pero tú vas a tener más bellotas ahí guardadas. Yo hago la analogía del ahorro como bellotas. O sea, yo veo cómo hace una ardilla que va guardando las bellotas en el árbol para el invierno, pues igual. Entonces tú coges tu dinero, de tu dinero comes, te mantienes como la ardilla y lo que le sobra, la bellota que le sobra, pues ahora venga al árbol. Y el árbol puede ser una cesta muy grande de muchas cosas. Puede ser tu casa en el real estate, puede ser bonos, puede ser acciones, puede ser ETFs, puede ser... Y ya dependiendo de cómo quieras tú meterte luego de conocimiento, podrás meterte más profundo en cada una de esas cosas. Que ahí estás hablando más o menos de los dos estilos de inversión, que es el estilo pues más pasivo, que es ese, te compras un fondo, un ETF, ahorras, lo metes ahí. Pero no es pasivo, es indexado, porque en el momento en el que tú tienes que decidir qué ETF, has dejado de ser pasivo. Pasivo me refiero más al... Indexado. Indexado. Okay. Indexado. Y quiero recalcar aquí, o sea, yo sé que yo estoy entrevistando acá, pero para mí esto es una masterclass también. Yo soy un estudiante de Antonio, entonces tengo mis preguntas, pero como ven, Antonio entra y con todo. Entonces, yo siempre le he dicho pasivo, pero tú dices indexado. Ok. No es pasivo en el momento en el que tú tienes que tomar una decisión. Si fuera pasivo, sería una cuenta de ahorro, de savings, que dejaras y que tú no hicieras nada. Y directamente te diera el dinero. Eso es pasivo realmente. Pero en el momento que tú tomas una decisión, ¿dónde lo metes? En el ETF del SP500, en el ETF de la bolsa china, en el ETF mundial, en el ETF de lo que quieras, deja de ser pasivo. Estás indexado. Entonces es indexación frente a selección activa. Pero pasivo no existe. Me refiero a la manera más como en automático, ¿no? Ya que seleccionaste el ETF, ¿no? Te compras una acción, solo una acción. Constellation Software o Berkshire. Y tú ahorras y cuando ahorras compras una acción más, automatizado. Y que lo pones, le das órdenes a tu banco que directamente
Te entra el cheque, de ahí se mueva el dinero a un broker, ojo, que luego vamos a abrir esta, a un broker de bajas comisiones y el dinero del broker de las bajas comisiones el día, imagínate, te entra el cheque el día 1, haces el traspaso al día 2 y el día 3 dices que compre Versailles. Y tú no tienes que hacer nada. Bueno, pero yo lo veo un poquito diferente ahí. Yo veo cuando yo escojo una acción, por más que sea a largo plazo, largoplacista, un compounder como Constellation o Berkshire, pues al mismo tiempo le estoy echando el ojo de vez en cuando a esa acción. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Porque si cambian un CEO o si algo pasa, pues quiero estar ahí pendiente. Pero cuando estoy con un ETF indexado, pues no tengo que estar viendo eso. No, pero sí tienes que a lo mejor estar viendo, claro, porque te has indexado. ¿Pero a qué te has indexado? Por ejemplo, el S&P 500. Así, sí. pero a un mercado. Pero a un mercado. Entonces, tú lo que tú tienes que estar mirando es, ok, ese mercado va a seguir, porque quieres ser activo, honestamente. Porque lo que me estás diciendo es que eres pasivo, pero activo. Porque tú estás mirando que ese mercado le vaya a ir bien o le va a ir mal. O sea, por ejemplo, el S&P 500, con la deuda que tiene ahora mismo Estados Unidos, tú podrías empezar a decir, es que esto a lo mejor no va bien. Y dejas de ser pasivo. Es el mismo. Dentro del mismo indexado entras a ser menos pasivo. En el momento en que tú haces una elección, deja de ser pasivo. Estás indexado. Y te indexas a algo. Y luego podemos discutir cómo vas indexado. O sea, o a qué vas indexado. Ya. O cuáles son las perspectivas de eso para cómo va a ser indexado. Que el más famoso pues es el S&P 500, por ejemplo, pero no es el único. O el Nasdaq, o el ASWI para el Mundial, o uno para Europa, o uno para un país, o uno en minería, o en oro, o en lo que tú quieras. Hay de todo, lo que tú quieras, Bitcoin, lo que quieras. Entonces, pero en el momento que tú seleccionas, dejas de ser pasivo. Bueno, ahí me corregiste y bien corregido, ¿eh? ¿Cómo definirías al inversor ese que selecciona ETFs, que selecciona los índices y hace su dollar cost averaging? A mí, yo lo he hecho. Pero sigue siendo activo para ti. Para mí es activo, claro. Serás indexado. Es un inversor indexado. Pero eres activo. Y lo entiendo porque es lo que estaba diciendo. O sea, chavales, en los primeros 4 o 5 años que estáis trabajando, si podéis trabajar sobre todo mucho más cuando sois jóvenes para crear esos $100.000, para que eso es tal. Entonces tú creaste tu fondo de seguridad, 3-6 meses de gastos fijos. Y una vez que te sigue sobrando, te puedes indexar. Y yo lo recomiendo porque es genial. Y claro, tú vas a estar trabajando. Tú no vas a estar mirando qué demonios pasa. Porque tú estás trabajando. O mejorando, y luego mejorando tus propias skills para poder tener un mejor trabajo. O sea, de pasar de girar de hamburguesas en el McDonald's a ser el jefe de supervisor a subir ingresos. A subir ingresos, a ser el supervisor de McDonald's. Pero para eso tú vas a tener que crearte y estudiar y mejorarte y crear unas skills. Entonces tú vas a invertir al principio de tu carrera laboral cuando hemos dicho que tienes un montón de tiempo, de capital humano y muy bajo capital financiero. Cuando eso, te recomiendo que aumentes tus skills. Y en eso compras los ETFs, indexados, claro. Te enfocas en subir ingresos, te enfocas en ahorrar y en meterlo todo al ETF. Claro. Mes con mes. Claro. Mes con mes. No, ni lo miras, lo automatizas. Pones unas órdenes y venga, ya, fuera. Y tú centrado a lo que estás. Y luego, ya si quieres, si te encanta el análisis, porque comprar acciones estás comprando empresas. Totalmente. Pero entonces ya pasas a ser ya un inversor que hace el análisis fundamental, el análisis de la empresa que está detrás de la acción. Claro. Que no todo mundo, a ver qué opinas tú, pero yo creo que no todo mundo tiene que dar ese paso. La mayoría del mundo yo creo que se puede quedar en los ETFs. 1000%. ¿Y por qué te tienes que quedar en el ETF? Vamos a romper ese otro melón. ¿Y por qué te tienes que quedar en el ETF? Pues porque, primero, es una forma muy barata de tener acceso al mercado. Tú miras los costes de un ETF y eso es muy importante. ¿Por qué un ETF y no un mutual fund? Y lo siento, aquí voy a cargar contra los mutual funds por los costes. Esto es muy sencillo. Si tú tienes un ETF que te cobra un 0,002 y tú tienes un mutual fund que te mete un 2,5, esa diferencia de 2,4 en 20 años... Me gustaría que, por favor, los que estéis ahí, cojáis ahora mismo, abráis al lado de YouTube, abráis otra pestaña y pongáis calculadora de interés compuesto y pongáis, no sé, lo que sea, $1.000, ¡pum! O 7% de interés, que es lo que ha dado el S&P 500 en los últimos 12 años neto. Y ponéis 20 años y luego ponéis, en vez del 7, pues lo bajáis a 5,4. Quitando la comisión del fondo, del mutual fund. Exacto. Y le volvéis a dar al botón. Y vas a ver cómo la comisión no importa, chicos. Importa mucho.
Y es muy, muy, muy importante, cuidado con los bancos. Cuando el cachalote es pequeño, el calamar se lo come. Y por eso hemos visto muchos cachalotes en la parte de adelante, con mordidas, rascadas, tal, porque son las peleas. Entonces, ¿cuál es la técnica del calamar? Que es el banco. Dale un cachalote ahí, tú estás ahorrando, estás bien, es un pequeño cachalote, vas tranquilamente. Entonces, en el del banco te enreda, te lleva a lo profundo y te empieza a meter bocados ahí abajo a base de comisiones que tú no te enteras y has perdido un montón de pasta durante toda tu vida laboral. ¿Qué pasa si eres capaz de derrotar al calamar e irte a algo con bajas comisiones? Porque claro, es que estamos hablando que el banco te va a decir, no, pero si esto es un 0,5, 0,4 anual, 0,2 anual. Sí, pero métele los años. Entonces hablamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que luego el cachalote va a crecer, va a venir el calamar, que es el banco, te va a decir, oye, que te presto, te subo el límite de tu tarjeta al 20% y te presto 3.000 o 4.000 pavos directamente o lo que quieras. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer? Te lo vas a comer. Claro. Vas a decirle, no, estás loco, o sea, y el cachalote se va a terminar comiendo al calamar. Entonces, cuidado con las comisiones, muy clave en todas las inversiones, pero sobre todo en las inversiones financieras, cuidado con las comisiones. Un dato muy rápido, si no sabes dónde encontrar la comisión, cuando estás con tu broker, ahí comprando la acción o el ETF en este caso, tú te vas a donde dice el MER, que es el MER, y ahí te dice todo el coste de esas comisiones que te están cobrando. Y si tú comparas, como dice Antonio, el mutual fund con un ETF, vas a ver que el ETF tiene una comisión, pues ¿de qué será comparado? De un quinto de lo que te cobra un mutual fund. No es que menos, es que hay ETFs realmente muy baratos y hay mutual funds realmente muy caros. Ya no te cuento nada como sea un mutual fund de un mutual fund de un mutual fund. Entonces ya te empiezas a llevarte las manos a la cabeza. Cuando es el mutual fund de gestor de gestores, entonces estás pagando la comisión del primer gestor, que a su vez paga comisión al segundo gestor, que cada vez paga comisión al tercer gestor y al cuarto gestor y al quinto gestor. Entonces tú sumas todas esas comisiones y dices, me están robando mucho aquí. Cuidado. Y deja tú, si dijeras, bueno, me están cobrando esta comisión, pero por lo menos están batiendo al mercado por 5%, pero es que ni siquiera le están ganando al índice. Bueno, o a lo mejor lo ganan, pero estás empezando una carrera con una mochila con más kilos. O sea, si el índice está haciendo un 10% y tú tienes un 2,5% de comisión, tú necesitas que ese gestor, para bater ese 10%, que haga un 12,5%. De 12,5% para adelante empieza a batir. Entonces, cuidado, que esto a muy largo plazo es sobre todo a 20, 30 años, olvídate, es casi imposible. Pero eso de los fondos mutuos, es que creo que hay una estadística que dice que el 90% de los fondos mutuos no baten al mercado. Y aquí voy a también a romper una lanza, otros mutual funds, porque aquí hay que ver qué mutual funds. Porque hay muchos mutual funds de los bancos. Y los mutual funds de los bancos están hechos para que el calamar gane, el calamar te muerda y tú no. Entonces, de todo ese estudio, tendrías que remover todos los mutual funds de bancos. Y empezamos a mirar mutual funds de pequeñas gestoras. Entonces, los mutual funds de pequeñas gestoras, podemos empezar a mirar qué gestores hay buenos y qué gestores hay malos. Pero como metes toda la morralla de los bancos, es un volumen así. Es el 80-90% del mercado. Y entonces, tú metes el dinero en un mutual fund, que supone que estás pagando a un banquero, a alguien, a un gestor de fondos, que está sentado, un analista, que es el que toma las decisiones. ¿Tú sabes quién es ese analista? No. ¿Tú sabes la historia de ese analista? No. ¿Tú qué sabes de ese analista? Que es un trabajador del banco. ¿Tú crees que ese analista va a pensar por sus partícipes? ¿Tiene el dinero el analista metido en su fondo? Posiblemente no. ¿Tú crees que ese analista va a pensar por el dinero de sus partícipes o va a pensar por su comisión de mordida de calamar? Claro. Entonces, su comisión. Entonces, ¿tú crees que ese hombre va a tomar las mejores decisiones riesgo-recompensa o solo va a tomar las decisiones más seguras de riesgo-recompensa para no perder su trabajo, del cual depende el 100% de la estabilidad de su familia? Total. Es que los intereses no están alineados. Ahí estás. Entonces, cuidado con los mutual funds. Cuidado. Y cuidado con los bancos. Y cuidado con toda persona que no te cobre para darte anuncios financieros. Porque cuando no te cobran, como en las APPs, el producto eres tú. Ah, claro, que las que no te cobran es que la gente no entiende por qué no cobran.
Pero claro que cobran. Lo que hacen es que hacen un spread que tú no estás viendo. Tú estás Claro. comprando la acción, pero ellos por detrás están haciendo un spread. Están Calamar. haciendo una diferencia. Es el calamar que te va a morder. Porque yo sí, un banco, no te preocupes, no sé, vas a cualquier banco y te sientas y dices, hoy quiero invertir y tal. Y el tío tiene incentivos por venderte algo que sea bueno para el banco, malo para ti. Ah, pero es que me lo está diciendo gratis. Pues el producto eres tú, o sea, te estás metiendo con te estás acostando con el calamar. ¿Cómo defines tu estilo de inversión? Si lo puedes escribir en una frase o una metáfora, ¿cuál es tu estilo? A mí me gusta análisis fundamental con triggers, con momentum, con algún catalizador. Y luego siempre busco eso y busco, sobre todo, que tenga un catalizador a corto o medio plazo. ¿Por qué? Porque yo he evolucionado por muchos estilos, he hecho muchos tipos de inversiones, o he buscado y he terminado dándome cuenta, analizando mis resultados, que lo que más me gusta es buscar algo que tenga un catalizador a corto o medio plazo. Y que el catalizador, como hemos dicho, que es, lo hemos dicho antes cuando estábamos hablando de los objetivos, que tenga un final. Es posicionarte antes de que ocurra, para que cuando ocurra, estar ahí y llevarte el rendimiento de ese catalizador. Algunos salen, algunos no salen. Y luego, no solo es buscar el catalizador, es luego ver cuál es la forma más atractiva de exponerte a ese catalizador. Sí, puede ser por opciones, por acciones, por warrants, por, no es que sé, un collar, no hacer un collar, comprando acciones, no comprando acciones. Cada catalizador va a ser diferente. Entonces tienes que analizar cómo crees tú que es el mercado, qué crees tú que va a hacer, ¿es una situación especial o no es una situación especial? ¿Cuándo está el catalizador? ¿Qué catalizador es? ¿Qué es lo que va a pasar a raíz de ese catalizador? E irte posicionando. ¿Y cómo te posicionas? ¿Cómo entra a tu filtro ese análisis, esas inversiones que estás viendo? ¿Cómo entran a tu mundo? Lo que pasa es que con los años de estar revisando muchos sectores, muchas empresas, tú creas tu propio universo. Entonces vas creando las áreas de competencia y tu propio universo que está dentro de las áreas de competencia. Entonces van ocurriendo cosas y hechos que van pasando dentro de este universo que hacen que tú puedas tomar ventaja de eso. Porque la cosa es que tú empiezas a invertir y cada vez vas apilando conocimiento. Yo opino que tú no conoces una empresa, por lo menos hasta que no estás como 5 años con ella en cartera o en seguimiento. Leyendo, entrando, viendo. Y ojo, nunca serás maravilloso. Siempre un insider va a saber mucho más que tú. Sí. Pero por lo menos puedes hacerte una idea. Y ya con esa idea puedes ir avanzando y viendo qué hacer, cómo hacer, a dónde estar, etcétera. Como una cosa te lleva a la otra, ¿no? Sí. Y también creo que esto de tener comunidad ayuda mucho, ¿no? Por supuesto. No, lo que pasa es que, esto luego vamos a hablarlo, porque obviamente, pues una persona, tienes tu cuello de botella, que tu cuello de botella son las horas que puedes dedicarle a esto o el tiempo que puedes dedicarle a esto. Y luego, no solo eso, sino la concentración. O sea, el mercado es tan enorme que tú no puedes ver todo el mercado a la vez. Hay de todo. Entonces, tú te vas a focalizar con una mirada muy narrow en un trocito muy pequeño. Entonces, si hay más gente en la comunidad o en las comunidades que están viendo otros lados o otras cosas, o hay más ojos o hay más formas, es más fácil que tú estés mirando para acá y de repente te diga alguien, oye, pero mira para acá. Entonces miras para acá y dices, ¡ahí va! Lo que me he encontrado. Pues ahora miro aquí y aquí. Eso pasa y es muy bueno. No, y así es. A mí en lo personal, como me funciona es así, ¿eh? Que me dice tú y otras personas, oye, mírate esta, o mírate esta. Eso es. Y ya te la miras y al mirarte esa, te lleva a otra y te lleva... Es que eso es. Y luego como te has mirado esas otras, pasan 10, 15 años, pero tú ya te has mirado. Entonces, aunque son diferentes, sí que ha pasado muchas cosas, pero tú ya te suenan. Entonces, luego revolver a ellas es más fácil. Aunque no le hayas sacado el rendimiento, a lo mejor no quiere decir que no le vayas a sacar el rendimiento futuro, otra vez. Y yo, por ejemplo, voy a hablar de una empresa deportadora de contenedores que se llama CIM. Yo a CIM es que me encanta, porque es que es muy cíclica, entonces tú sabes lo que va a hacer y es muy fácil. O sea, ahora mismo, y voy a decir, te lo adelanto, ahora mismo, por ejemplo, creo que de aquí a julio, agosto, eso va a explotar. La de SIM. A ver, déjanos el ticker para los que no lo conocen, ¿cómo es el ticker? ZIN.
Z-I-N. N. Thiem, no, M. M. Thiem, sí. Cotizada en Nueva York. En Nueva York, sí. Y esto es lo que es un láser de portacontenedores. Entonces, ¿qué pasa? Esto es muy sencillo. Tú lo que tienes que mirar para controlar esto es a cuánto cuesta el precio del contenedor. Ha venido Trump, su principal trayecto es China-Estados Unidos, China-costa este, China-costa oeste. Trayendo, obviamente, por los contenedores con todas las cosas que se fabrican en China. Ha venido Trump, ha hecho un escándalo. Entonces tú, como supply chainer, como comprador, ¿qué has hecho? Sabiendo que tienes 120% de arancel. No, pues aprietas. Has llamado y has cancelado todo lo que viene. Aprietas todo lo que se pueda. Y vas a tirar de tus TAR. Entonces, ¿qué ha pasado con los contenedores? ¿Qué han hecho así? Bajaron a 2.000 pavos, más o menos. Un contenedor de Shanghái a Los Ángeles. ¿Qué ha pasado ahora que Trump parece que ha llegado a un acuerdo? O que va a llegar a un acuerdo. Pues se va a reactivar todo eso. 3 meses de contenedores que se tienen que mover, porque yo, sobre todo a ver, estamos hablando que ahora viene la campaña de Navidad. O sea, lo que estás trayendo es la campaña de Navidad. Y yo, con empresas, con activos o productos que tengan seasonal, o sea, si Nike no trae las zapatillas ahora, en 6 meses esas zapatillas no valen nada. Ventas. Entonces tienes una compañía que va al 20% con contratos, 80% al precio del spot del trayecto, que le vas a llamar, le vas a decir, oye, consígueme 16 contenedores porque las zapatillas se me echan a perder. Bueno, digo las zapatillas, como puedo decir, no cualquier cosa, o productos electrónicos. Si no te llegan los nuevos iPhones, ahora, en 6 meses ha salido el nuevo y el tuyo se ha devaluado un 50%. Entonces ahora ves así muy desvalorada. La veo no muy desvalorada, pero sí veo que está sobre los 17, 18 dólares y sí que la veo sobre los 25, 30 en julio. 25, 30. Porque la última vez que he estado mirando, el precio del contenedor ha subido de 2.000 a 8.000. ¿A julio de este año? No, allá. Ahora mismo, ¿quieres traer un contenedor? No, por la vez que, a julio de este año. Que se va el catalizador, que ya es julio de este año. Sí, en 3 meses, 4 meses. Pues porque ahora mismo tienes y están pidiendo por el contenedor 8.000 dólares. Y si tú me vas a llamar y me vas a decir que lo quieres express, yo te voy a decir que 25.000. Entonces, una compañía en la que tienes un coste operativo, porque tú ya tienes tus barcos, tú ya tienes todo, tú ya has hecho todo, y donde su break-even debe estar en 1.900 el contenedor, entre 1.900 y 2.000 el contenedor, y de repente están pagando 8.000 por contenedor. Ingresos para arriba. Exponencial. SIM. Bueno, ok, la vamos a buscar. Ahora, cuidado con esto, porque esto es exponencial ahora. No, pero claro. Dentro de 3 meses, volvemos a 2.000. O sea, esta tesis la harías como, o sea, juegas el ciclo y te sales. La espero otra vez. Ya llevo, en los últimos 5 años, llevo con esto 4 ciclos. ¿Y de rentabilidades de ese estilo? O más grandes. Si está en 17, 18 y puede subir hasta 30, estás hablando de que una rentabilidad de que No llega a un 100%, no llega a un 100%, 80, estamos en un 80, sí, un 70, un 80. Lo juegas con opciones y te haces un 300, 400, 500. Bueno, ya ven por qué lo quería traer, ¿eh? Estamos abriendo naranjas. Sí. Estamos abriendo tesis e inversiones. No, bueno, es una idea. Esto es una pequeña idea mía que, bueno, no es para jugarte el 100% de tu patrimonio, pero bueno, puedes meterle ahí un 1%, un 2% de cartera y, bueno, pues ahí vas. Te ha funcionado y pues ya lo has visto, ya lo has vivido. Sí. No, yo la veo muy clara. Pero soy yo, ¿eh? Esto no quiere decir que no pase, y que luego, yo qué sé, Trump de repente cambie y ponga realmente las aranceles y entonces eso se hunda y entonces nos morimos todos y eso se va a 7. Que siempre hay riesgos, claro. Claro, también hay riesgo de que abran el Mar Rojo, entonces ya se cambian las líneas y todas las cosas. Entonces aquí hay muchos riesgos, pero yo la veo con un pequeño catalizador ahí, me ha gustado, lo conozco, lo veo bien, lo entiendo y digo, bueno, pues me parece... Y a bastante corto plazo, que es lo interesante. Es que la diferencia del value español tradicional que nos enseña desde España, que viene desde España, en el que están muy influenciados por Graham o incluso por los gestores de Bestinver, no sé si los conoces, pero los gestores de Bestinver durante 14 años en España dieron una rentabilidad de un 14-15% anualizado durante unos 10-15 años,
Entonces, claro, esto tiene un boom en todos nosotros porque queremos aprender cómo lo han hecho. Y pensar que se llevan su 2,5 de comisión. Que es por eso que hay mucho muy buen referente español, Claro, de España. claro. Yo lo que pasa es que le doy una vuelta a eso. Y yo no compro algo porque esté muy barato ahora y vaya a cambiar las tornas en el futuro. Por ejemplo, hay una tesis del paladio y del platino en las que están destruidas. ¿Por qué están destruidas? Porque el 80% de los paladios y el platino se utilizan en los catalizadores de los coches. Con la nueva teoría que hay de que vamos a ir todos a coches eléctricos, Se acaban los catalizadores. el paladio y el platino no están en mínimos. Es que no hay minera que pueda hacer dinero. No hay mercado. No hay mercado. La teoría te dice que si tú te expones a este tipo de assets, que compres alguna minera que está ahora, que se están haciendo fusiones y adquisiciones porque no dan abasto para recortar gastos, para todo, si cambia o da una vuelta, tú ahí puedes hacer un montón de dinero. El problema es cuántos años te quedas ahí. ¿Eres capaz de aguantar 7, 8 años a que tú tengas razón? Con cero de rentabilidad y que de repente te la dé toda de golpe. Porque esa es otra. Si te pones a hacer este deep value, la rentabilidad que te la va a devolver en un año. Pero a lo mejor en un año haces un por 7, por 8, por 11. Y eres capaz de aguantarte 8 años tranquilamente esperando para que de repente en un año te metan un por 11 y no seas capaz de aguantar el por 11, ¿sabes? Cuando tú te pones delante del ordenador a tomar tus decisiones y decir, claro, y que cada vez empieza a subir, y claro, se multiplica tu dinero por mucho, pero tienes que aguantar tanto la subida como toda la espera. Sí, que no es fácil. Es muy duro. Ahí entra ya pues el tema mental, la psicología del inversor. Exacto. Yo he decidido que yo prefiero, muy bien, me conozco la tesis, las voy siguiendo, espero. Cuando eso empieza a arrancar, no me importa no tocar el bote, no te importa tocar el valle. Yo ahí me meto. Ahí entras, cuando ya ves la Claro, subida. claro, y luego ya me como la subida, no me como tanta subida. No haré un por 11, un por 12, un por tal. Pero es que tampoco me he quedado 8 años atascado. Claro. En esos 8 años jugabas con SIM, jugabas con otras cosas y generas mucho mejor rentabilidad, me imagino. Sí, por ejemplo, hay dos acciones que me gustan mucho, que es ASTS porque esta es otra. Bueno, ¿cómo aguantas la volatilidad? Porque ¿cuál es tu mayor enemigo cuando estás invirtiendo en acciones? ¿Tu mayor enemigo? Sí. Tú mismo. La volatilidad. Tu gestión de las emociones frente a la volatilidad. Esa es la clave. Entonces, tienes que saber quién eres, tienes que saber tus compañías, tienes que saber cuál es el valor de tus compañías y si las tienes que soltar o no. Y si tienes que tomar las decisiones o no. Y por eso digo que ahí hay que tener mucho cuidado, sobre todo con el apalancamiento, porque todo va muy bien hasta que viene un evento de cola, de esos que están en la campana de Gauss a los lados, de los del 0,00003, que sí, que nosotros como seres humanos, porque si ponemos a pensar eso, nos quedamos hechos una bola así que no nos movemos, pero vienen. Claro. Y si estás a largo plazo, 30, 40, 50 años en el mercado, te los vas a encontrar. Entonces, tratar de evitar cualquier riesgo de esos de cola que te lleven a cero. Esto es un pensamiento muy de Taleb. Estás hablando de los cisnes negros, de los famosos cisnes negros. Estoy hablando de los famosos cisnes negros. Estoy hablando de, yo qué sé, por ejemplo, hace 4 meses o 3 meses, lo que ha hecho Trump. Que ¿quién lo ve venir? Nadie. Eso es un cisne negro. Cuando nadie lo ve venir y de repente, ¡pras! Y de repente, ¡plas! Y te has encontrado. Esta ha sido muy lenta, no ha sido muy gorda, pero es que hay otras sistémicas del propio mercado, ¿sí? Que necesitan limpiarse, etcétera, como la del 2000, como la del 2008, etcétera. Y entonces tú te levantas un día y te cuesta un huevo ahorrar, porque ahorrar no es fácil. Y el que diga que es fácil es miente. Son 100.000, has ahorrado $100.000 o 100.000 unidades monetarias de tu país. Y de repente ocurre algo que tú no controlas, que no sabes qué es, ni nada, y te despiertas, vas a trabajar tranquilamente, sales de trabajar y dices, voy a ver cómo voy. Y miras y de repente te has encontrado un -80 y tus 100.000 son 20.000. Y si es de golpe, no es tan malo. Pero lo peor es que te has encontrado un -20 y te enfadas. Y pasa un mes y miras -30. Y pasa otro mes y miras -80. Entonces, ahí es cuando tienes un problema. Y esto te puede pasar en cualquier cosa. Entonces,
Eso es la volatilidad. Entonces hay que saber quién eres tú y qué eres tú y cómo te vas a comportar tú y cómo vas a poder decirle eso a tu pareja y cómo vas a poder defender eso a tu madre, a tu padre, a tu tío, a tu abuelo, al primo, al amigo que te va a decir que eres un imbécil, que has perdido todo. Y tú tienes que saber que tú no has perdido nada. Lo único que tienes que hacer es esperar. O comprar más. Y seguir, dependiendo de la situación. Exacto. Lo que tienes que hacer es rezar por no perder tu trabajo. Rezar por no perder tu trabajo y seguir como hormiga. Y si puedes recortar un poquito más en esas épocas, mejor. Porque cada vez que le metas algo ahí, es cuando realmente vas a cambiar tu vida. Entonces, hablando de esto, tenemos que hablar, se nos abren varias ramas. Gestión de liquidez, gestión emocional de la cartera y gestión de activos. Cómo inviertes, qué inviertes, etc. Entonces, esto es muy difícil y no vais a encontrar nada escrito, porque esto es caso a caso, porque es conocerte a ti mismo, conocer tus circunstancias, son totalmente distintas cada uno de nosotros y encima tus circunstancias durante tu vida cambian. Porque no es lo mismo estar aquí que estar aquí. No es lo mismo tener una mujer y 3 hijos que 4 exmujeres y 8 chavales con 5 mujeres diferentes. No es lo mismo. Y no hay nada escrito porque no hay nada, cada situación es especial y son únicas. Luego, no hay nada escrito porque generalmente lo poco que podemos ver de inversiones, y esto lo hemos hablado, es que lo aprendemos de gestores profesionales. Y el gestor profesional tiene unos problemas y unas herramientas que tú no tienes como inversor privado. Y el gestor profesional puede y debe tomar unos caminos que tú como privado no puedes o no deberías de. Porque primera suele ser el tiempo. Una persona privada no suele tener todo su día, sí, claro, no sé, 16 horas al día para dedicarse a eso. Un gestor profesional debería, por lo menos 8 horas al día, debería por lo menos dedicarse a eso, por lo menos. Un gestor profesional tiene acceso a herramientas como mesas de trading de los bancos o de los grandes brokers que tú no tienes. Un inversor privado, no tiene acceso a management, donde a lo mejor un inversor profesional tiene accesos a management porque lo invitan o porque puede llegar a él. Tú no tienes acceso a analistas que sigan las compañías. Un inversor profesional es posible que a través del broker pueda llegar a tener contacto con esos analistas. Entonces, es muy distinto la forma que te van a decir ellos de actuar frente a estas cosas que la forma que debes de actuar tú como privado. ¿Qué recomiendo yo hacer como privado? Te engancha un problema de estos y lo que tienes que hacer es revisar tu cartera y empezar a sacar todos los muertos de tu cartera, porque todos tenemos muertos en la cartera. El que no tenga muertos en la cartera, ¿qué es un muerto en la cartera? Es el que inviertes, por ejemplo, en CIM y de repente Trump vuelve a poner los aranceles. Entonces eso se me ha vuelto un muerto en la cartera. Y te la quedas porque eso igual luego sube, ¿no? Sí. Y se queda ahí. Es un error. Es un error que no debemos de hacer. Tendrías que haberla sacado inmediatamente. Pero somos humanos y puede pasar. Entonces, en ese momento en el que has pegado a todo y todo está en mínimos, es tu momento de hacer cambio de cromos. Empezar a vender el caballo cojo, tísico y... Borrón y cuenta nueva. Cojo, tísico y que le falta un ojo y subirte al blanco resplandecente de Legolas. Mira, Antonio, es que nos has dado tanta información que realmente sí es un masterclass. Y no quiero que se me pase, porque le prometí a la comunidad que vamos a hablar de una compañía que estamos viendo los dos, una minera. Ok, sí, ¿quieres que hablemos de DMX? Hablemos de DMX. Hablemos de DMX. Hablemos de DMX, ticker DMX. Pues Canadá, tiene que ser... Ventures. Sí, tiene que ser VA. VA. Se llama District Metals. Esto es algo que es una situación especial, está basada en uranio, pero no está relacionada con el uranio directamente, es parcialmente. Lo que es una compañía en la cual compró unos depósitos de uranio en Suecia, donde en Suecia hay un ban de extracción de los depósitos del uranio a raíz de Fukushima en 2014.
La compañía que tenía estos depósitos en 2014, que creó un PEA, que es un estudio de mercado para ver si era viable o no viable uno de los depósitos, poderlo minar o no. A raíz de Fukushima entra una corriente en Europa muy fuerte contra el uranio y contra la energía nuclear y se coloca un ban, lo que hace que la compañía que tenía en esos momentos cotizaba a 314 millones de dólares canadienses, se vaya a bancarrota. Hace 2 años, 22-23, el CEO de District Metals, que es una pequeña minera que cotiza sobre unos 55 millones de canadienses actualmente, compró los terrenos de esta otra minera por $50.000 y 1 millón de acciones. Con el cambio que ha habido en Europa a raíz por la guerra con Ucrania y el corte del suministro de gas ruso a Europa, todos los países se asustan. ¿Por qué? Porque ese invierno pagaron la electricidad a precios desorbitados. ¿Y qué es lo que quieren? Seguridad energética. Sobre todo lo que está buscando Suecia es seguridad energética para sus propias industrias. Están pensando la economía sueca, la industria sueca es una economía de alto valor añadido, donde necesitan consumir mucha energía, sobre todo porque, como hace mucho frío, es muy bueno para servidores de IA. Total. Entonces, el servidor de IA tienes un problema que necesita muchísima energía. Entonces, hay un cálculo de cuánta energía van a necesitar en el futuro. Hay un cambio de gobierno en el 2022, sí, porque el año pasado son 4 años, en el 2022 hay un cambio de gobierno y entra una ministra de Energía, Eva Busch, que es muy pro-nuclear. Y empieza a mover la energía nuclear dentro de Suecia y a intentar eliminar la oposición contra ella. Ha conseguido cambiar la opinión de la Unión Europea respecto a la energía nuclear, que ahora se considera energía verde, tanto como las fotovoltaicas o las eólicas, y ha comprado 10 reactores nucleares más de los 5 que tiene Suecia para el 2030. Y lo que quiere es que Suecia tenga su propia seguridad energética dentro del propio Suecia. Es decir, que tengan minas de uranio, tengan enriquecedoras de uranio y tengan sus propias nucleares. Entonces, todo queda en casa, aquí no, lo tenemos bajo control, nosotros vamos a poder seguir haciendo business siempre. También hay que recordar que en Suecia, es como aquí Canadá, que si no hay energía, la gente se muere de frío. Sí, claro. Es que no es lo mismo estar en Suecia que en Ecuador. No es lo mismo. Entonces, hay una normativa, han metido una normativa el año pasado donde el gobierno actual, que tiene mayoría simple en las cámaras, quiere remover el ban del minado de esta compañía. La oposición está criticando al gobierno que por qué tarda tanto en quitar la ley. La oposición. La oposición. La oposición, que son los socialdemócratas, han tenido ayer una reunión para los próximos 5 años, ver a dónde van las metas y todo, donde el 90% de lo que estaban discutiendo eran materias económicas y la oposición está reconociendo que necesitan la energía nuclear para darle un contrapeso a la energía verde, para que no pase como pasó en el apagón de España de hace unos meses, donde como la intermitencia de las energías renovables hace que la red se caiga. Entonces, esto va a salir en septiembre. De este año, de este 2025. Año. Sí, en 3 meses. La acción ya se está calentando. Ha pasado de 0,24, 0,20 y ahora debe estar como en 0,45, 0,40. Más o menos. Más o menos. ¿Qué pasará aquí? Yo veo 3 catalizadores muy grandes. Primer catalizador, septiembre. En septiembre, cuando se apruebe esta ley y se apruebe, yo espero que como mínimo la compañía valga lo mismo que valía la anterior compañía en 2014, teniendo los mismos depósitos inmediatamente. ¿Que eran cuánto más o menos? Eran 314 millones de dólares canadienses. Ahora son 55 millones de dólares canadienses. Es un 670% de revalorización. Una vez que haga eso, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿van a construir una mina o algo? No.
Yo he hablado con el management y el management lo que quiere es vender. Vender o crear una Unit Venture o algo así, pero ellos no quieren desarrollarla. No quieren operar. No quieren operarla, no quieren desarrollarla, no quieren operarla. El CEO se llama Garrett, fue el descubridor del mayor depósito de uranio aquí en Athabasca, en Canadá, y cuando lo descubrió y dijeron vamos a montar la mina, dijo, nah, ¿sabes qué? Yo me voy. Y entonces fue cuando abrió District Metals. Este hombre, he hablado con él varias veces, tiene mi completa confianza. Este hombre dice que cuando esto salga no van a poner ningún tipo de hold en la acción, la van a dejar flotar y llegue donde llegue. Una vez que haga eso, se va a gastar entre 7 y 10 millones de dólares de los que tiene en caja para preparar un PEA, un estudio de viabilidad. Va a tener que hacer unos drills, calcular, Y entonces ese para mí es un segundo catalizador, que tardará unos cuatro meses. Estamos hablando ya por diciembre, enero. Y después de eso yo calculo unos 3-4 meses para la venta, que sería el tercer catalizador. Entonces yo calculo varios escenarios clave. Escenario clave 1, que no se apruebe el ban. Esto va a perder un 80% de su valor y se va a ir a 0,17, 0,13, más o menos. Es el peor de los casos. Ese es el peor caso. Segundo caso, que se levante el ban y no se levante el ban local. Que se levante el ban a nivel provincial, pero que luego las poblaciones locales puedan quejarse de que no quieren una mina de uranio y se pongan ahí. Yo creo que en ese escenario nos iríamos al 6X que estaba hablando. Y luego el escenario que parece que es que quieren darle al depósito de Viken un acuerdo especial que se llama SGU, que es un área de alto interés federal, por lo tanto las leyes locales no se pueden aplicar en una ley federal. Es un acuerdo que tienen ellos dentro de su constitución y etcétera. Si le dan eso, con las declaraciones que está hablando Garrett, pues yo creo que podemos llegar a ver hasta un 10X. O sea, podríamos verla a $4, $4,5. Más el PEA, si sale bien, pues a lo mejor lo podemos ver en $5, 5,5. Más luego una posible venta, porque hay un problema aquí, que si tú sigues un poco el mundo del uranio, te estás dando cuenta que, por ejemplo, Orano es la multinacional más grande francesa que mantiene toda la red francesa Francia es el país que más centrales nucleares tiene y que mantiene entonces necesita reservas. Sus reservas estaban en Níger. Níger, con el nuevo cambio de gobierno, lo que ha hecho es ya llevarse mal con los franceses y expulsar a todos los franceses de Níger. Entonces, se han quedado sin depósitos. Y de repente encuentras un depósito en Suecia, tranquilamente, en una tierra con seguridad jurídica, ya metido en medio de la ciudad, donde tiene electricidad y carreteras alrededor, con un muy bajo grado, con muchos materiales, porque el tipo del depósito es un depósito especial, que lo que estaba debajo del mar y lo que fue haciendo es que los materiales se fueron depositando allí durante millones de años. Entonces hay un montón de minerales, de diferentes tipos de minerales, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, porque no es nada más uranio. No, ahí tiene tanto vanadio que si sacan el vanadio se cargan Eso ya es un plus. No, se cargan la producción de vanadio del mundo. Hay tanto vanadio que te llevan el vanadio a cero. Pero tiene potasio, por ejemplo, que Europa no tiene potasio, que el potasio se utiliza para los fertilizantes, etcétera, etcétera. Hay muchos minerales ahí. Sí. Hay metidos. Hay oro, hay plata, hay de todo. Hay de todo. Pero lo que más hay es uranio en muy baja densidad. De hecho, es el depósito más grande de uranio del mundo no explotado. Bueno, aquí quiero hacer una pequeña pausa, ¿no? Esta es una inversión que obviamente Antonio la tiene en cartera, yo la tengo en cartera. No estamos recomendando que la compres, la estamos hablando. Tienes que hacer tu propia investigación. Por supuesto, esas todas. Claro, y nunca compres nada que no entiendas. Entonces, por más que te cuente Antonio, por más que te cuente yo, haz tu propia investigación, por favor. Totalmente. Y si te late, que te lata. Y si no te late, pues no te late, ¿no? Pero quería que le hablara Antonio porque esta es una de estas inversiones que yo veo de las que te hacen millonario. De las que te pueden hacer millonario, si no lo eres todavía, ¿no? Esta es una de las que te pueden cambiar la vida o hacer que alcances tus primeros 100.000 muy rápido, muy rápido.
Claro, porque le metes 10,000 Claro. y se hace un por 10. Ahí Ahí están tus primeros 100,000. Ahí estás. Que los puedes perder. Claro, Ahí está. los puedes perder. Ahí está. Pero el riesgo, Ahí está. Recompensa. Recompensa. Es tan asimétrico. Para mí es tan asimétrico porque esto no es... O sea, estamos en un evento rojo-negro del casino. Lo que pasa es que en el rojo y en el negro lo que puedes hacer es doblar. Pero es que aquí no doblas. Es que aquí estamos hablando de que puede llegar a estar hasta un 16x. Entonces, yo estaba hablando de 6x. O sea, si te sale mal, pierdes el 80%. Si te sale bien, puedes multiplicar por 6. Si te sale mal, pierdes el 80%. Si te sale bien, muy bien y lo has jugado muy bien, te puedes llevar hasta un 16 veces lo que has metido. claro, la balanza está así. Sí. Y nosotros aquí con TFSAs y cosas para que no poder pagar impuestos, olvídate. Claro, que eso depende de dónde estés en tu país, ¿no? En qué cuenta lo tienes, en una de retiro, en una en Canadá, el TFSA. Déjame meter otra cosa. Hablábamos antes de los costes. Y uno de los costes que tienes y que hay, y es muy importante, es el coste después de los gobiernos. Es decir, los taxes que tienes que pagar. Y aquí estoy intentando buscar una solución para dar acceso a esto, que es crear un club de inversión en Singapur. ¿Por qué en Singapur? Porque Singapur es el país número 1 en seguridad jurídica. Encima, las leyes de Singapur es que todo capital gains y todos los dividendos, lo que ganes en acciones, lo que ganes por opciones financieras, está a capital gains 0, es decir, que te cobran 0 tipo de interés. La idea sería abrir un club de inversión donde tú serías socio del club, lo que te daría opción a que tuvieras una cuenta en un broker muy bueno como Interactive Brokers, y todo lo que gestiones dentro de esa cuenta iría a capital 0. Lo único que pasarías por impuestos sería cuando retiraras dinero a tu país o a donde tú estés y te serviría la ley del país donde tú estés residiendo. Pero aquí está también el truco y la trampa. ¿Por qué? Porque tú también puedes gestionar dónde vas a estar en el momento de hacerlo. Tú te puedes ir a República Dominicana, a Paraguay, a Uruguay, donde tienen un tipo de tributación que se llama tributación regional, donde la tributación regional, todo el dinero que hayas generado fuera de ese país, se tributa a 0. Entonces, tú puedes estar trabajando en Europa, en América, en Colombia, en México, en Ecuador, en Filipinas, en donde quieras. Estás trabajando, estás gestionando, estás ahorrando, guardas tus bellotas. Lo único que estoy ofreciendo es el árbol de las bellotas blindado contra gusanos. Entonces, mientras tengas tus bellotas ahí, que tus bellotas sigan ahí creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y que nadie trastoque. Y luego, cuando tú quieras abrir, pues tú decidirás dónde. Total, que eso, yo creo que hasta se puede hacer un video hablando de eso, explicando bien eso, porque eso es un tema clave, ¿no? El entender, pues, el tema de los impuestos que pagas y cómo te contrarrestan en tus ganancias, ¿no? Claro. Entonces, estos ya son un poquito ya para el inversor que ya está buscando... Más avanzado. Más avanzado, sí, ya cuando ya tienes una bolita de capital más grande y ya tienes esos problemas que ya dices, mira, estoy pagando tanto en impuestos. Buah, si tú supieras lo que me contó Antonio antes del episodio de cuánto paga de impuestos, te cagas. Pero ya empiezas a gestionar esa paga de impuestos y hay técnicas, ya hay maneras de hacerlo legalmente, ¿no? Entonces, eso es. Los que quieren recibir más información acerca de ese club, ¿cómo te pueden contactar a ti? Estamos todavía en esto, no está todavía formado. Volveré en otro momento y hablamos más del club. Y lo anunciamos bien. Lo anunciamos bien. Yo les prometí aquí a la audiencia 3 inversiones. La siguiente que me vas a dar, si quieres no me cuentes bien la tesis, prefiero que ustedes la averigüen bien, pero ¿qué otra compañía estás viendo tú que tienes en cartera, que tiene buen potencial? Pues mira, a mí me gusta mucho ASTS, pero ASTS te la voy a contar muy rápida. Vale. Vas a invertir en la futura red de comunicaciones del futuro. Es decir, todos nosotros tenemos celulares, todo el mundo necesitamos tal, y sabemos qué ha pasado cuando entras en algún lugar o te vas fuera, aquí en Canadá, que nos pasa muchísimo entre ciudades, y que de repente llegas y no hay señal. O estás en medio esquiando en un río, en una montaña, y no tienes señal.
y quieres sacar una foto muy bonita y no tiene señal y no se la puedes enviar a nadie. Nosotros sabemos que en las ciudades lo que tenemos son torres de comunicación, que por ejemplo tienes American Tower como compañía, donde es muy estable y muy buena, porque estas son un tipo de compañías donde tienes que meter el CAPEX muy rápido al principio, o sea, tienes que gastarte el dinero en crear la infraestructura, y una vez que has creado la infraestructura, Ya estás. poner la mano y a cobrar. Ya. Muy bien, yo quiero eso, pero con la infraestructura en el espacio. Es decir, lo que están haciendo esta compañía es subir satélites al espacio. En el Quarter 1 del 2026 va a tener 25, si todo sale bien, a partir de julio empieza a subir satélites, tendrá 25 satélites. Si tienes 25 satélites, tienes free cash flow positivo. Cuando tienes free cash flow positivo, vamos bien. La compañía va a seguir subiendo satélites. Durante los siguientes años quiere llegar a tener hasta 60, 70 satélites para cubrir todo el mundo. ¿Quién es el cliente de esto? A diferencia de Starlink, Starlink se lo vende al cliente final, necesitas tú una antena. Aquí no. Aquí es directamente tu teléfono y el cliente es tu operador. O sea, se lo vende a Rogers, a Exacto. Telus. De hecho, Rogers tiene un 5% de la compañía. Entonces, tú lo único que vas a tener es que tu operador te va a decir, tú vas a querer tener este satélite, internet satélite todo el rato y señal por satélite todo el rato por $2 más al mes. Vas a decirle, sí. Claro. Sí, sí. Ok. Entonces, esta compañía es nueva, podéis mirar, ha subido infinito en los últimos años y tiene una volatilidad bestia. Entonces, yo aquí lo estoy jugando. He comprado el 50% de la posición en calls a futuro al 2027 y lo que hago con 50% de la posición es que la juego con venta de puts a 2 semanas y voy cobrando primas. Las primas suelen estar entre un 5 y un 10%. Ahora mismo ha bajado la volatilidad a 78%, por lo tanto las primas podemos sacarlas entre un 4 y un 7%. Pero ojo, es un 4 o un 7% cada 2 semanas. ¿Sabes cuánto es un 3% compuesto a 26 semanas, que serían cada 2 semanas 52, entre 2, 26? En la cabeza no me sale. 134% anualizado. 134% anualizado. O sea, el 1.3. El 1.3. No, el 3, sí, el 1.3, 1.34. Bestial. Entonces, tú vas generando, te va generando un cash flow, con el cash flow ese puedes invertirlo en semillas como en DMX o como en CIM o como lo que sea, y tú, o metiéndole más semillas a STS al futuro, y tú te quedas ahí tranquilamente esperando a julio que empiecen la subida de los satélites y esperando a que crucemos los dedos, que ningún satélite se muera, que todos los lanzamientos sean positivos, etcétera, etcétera, y tú te quedas esperando a esta compañía. En mis números me sale que a finales de este año eso vale unos $52, ahora mismo está sobre los 22. O sea que puede potencial a duplicarse. Sí, porque yo estoy buscando mis catalizadores. Y mi catalizador es Quarter 1 de 2026, 25 satélites arriba, free cash flow positiva. El re-rate que tienes de una compañía que solo chupa CAPEX y que solo chupa inversión, y de repente empieza ya a dar dinero, porque claro, una vez que has subido el satélite, ahí eso, vamos, o una lluvia de meteoritos, o esta electromagnética demasiado fuerte. Estamos hablando de los efectos de cola de la campana de Gauss. Pero si todo va normalmente... Pues el catalizador ahí es el free cash flow. Cuando ya se se vaya de número rojo a número negro, free cash flow positivo, ese ya es un catalizador ahí, el primero. Tienes un re-rate inmediato. Porque has pasado de una compañía que nada más necesita mucha inversión a una compañía que ya da dinero, que cubre todos los gastos y te genera dinero. Ahí tienes el catalizador, es un catalizador, claro. O sea, vamos a bajarlo a una cosa más fácil. Yo monto una zapatería y cojo la zapatería y yo tengo que meterle el alquiler primero el alquiler, la reforma, comprar los zapatos, comprar la caja registradora, comprar el tal, contratar a la gente, enseñarla. Y cuando yo abro y ya empiezo a vender lo suficiente para que eso gane dinero, ahí hay un re-rate de ser un negocio basura a ser un negocio que ya genera dinero. Bien, ese me gusta. ASTS. Vamos a dejar todos los tickers en las notas del episodio también, para que los puedan encontrar, para que no los vayan a malidentificar tampoco. ¿Qué libro nos recomiendas? Honestamente, no recomiendo ni un libro. ¿Ninguno? Ninguno. ¿Por qué? Yo no soy de libros. Lo que tienes que leer son informes sectoriales. ¿Como cuál? Danos un ejemplo. O sea, déjanos algo así como que... El uranio, por ejemplo, y buscas y pones
informe sectorial de uranio en Google, y te bajas uno, y empiezas a leer ahí. O ¿de qué quieres saber? Del espacio, ¿no? Ya. Informe sectorial de, yo qué sé, de torres de comunicaciones. Pum, y te lo bajas, y tú empiezas a leer. Y para alguien que llegó hasta el final del podcast, pero que todavía no sabe invertir, que quiere aprender más, ¿qué le recomiendas que haga? Lo primero que tiene que hacer, a ver, es que yo creo que hay una escala de libros o una escala de conocimientos. Primero ahorro. Primero, el primer step es el ahorro. Porque si no tienes ahorro, me da igual que hayas tenido un evento de liquidez enorme, que hayas vendido tu empresa, que te hayas llevado un bonus, que hayas tenido un accidente y te ha llegado mucho dinero de golpe, que yo qué sé, que se murió la tatarabuela de Pepito, de Juanito y te dejó un dinero, me da igual. Lo primero que tienes que hacer es estar seguro del ahorro. Una vez que estás seguro del ahorro, lo siguiente que yo recomendaría es en qué puedo invertir, qué son sectores y qué tipo de activos hay. Después de eso, empezaría a mirar los costes. Después de eso, empezaría a ver qué es lo que te gusta o qué es lo que no te gusta o cómo ves tú el mundo. Porque tú inviertes como ves el mundo. Y después de eso, ya empezamos a hablar de otros libros o otras cosas o lo que fuera. Pero yo siempre digo lo mismo. Empieza básico con un ETF, porque generalmente cuando empiezas no tienes un duro, te da igual, así que comete todos los errores que quieras, que total tu ahorro es el que te va a salvar. Porque si yo, no sé, ahorro, vamos a poner 100 euros cada mes o 100 dólares cada mes, pues te da un poco perderlos, te da igual, porque al segundo mes tienes 200 y ya te da igual. Entonces comete tus errores al principio. Y concentra al principio. Y luego ya vamos viendo más cosas. Pero el chiste es empezar. Pero empieza por el ahorro. Claro. Por el ahorro. Porque si te llega el dinero de golpe y te pones solo tú a gastar y a vivir muy bien, te va a pasar un Ronaldinho, que te vas a encontrar con 5 pavos en la cartera. Ganó 97 millones y tiene 5. Bueno, pues que no te hagan un Ronaldinho. Bueno, ahí nos dejaste algo clave. Aunque puede que no te gusten mucho los libros, pero yo sí soy muy fan de los libros, porque a mí en lo personal es como yo aprendí pues casi todo lo de inversiones. Entonces, cuando recomiendas el ahorro, pues te vas a donde compres los libros, hasta Amazon, y pones ahí cuáles son los mejores libros para aprender a ahorrar o para finanzas personales, y te vas por ahí. O te puedes escuchar un podcast de finanzas personales. El chiste es consumir educación, información de calidad, ¿no? Bingo. Lo que pasa es que depende, bienvenido al ser humano y de cómo aprendemos. Hay gente que aprende con libros, hay gente que aprende escuchando o yendo a clases, hay gente que aprende viendo, hay gente que aprende copiando, hay gente que aprende... Hay muchas formas. Entonces, ¿quieres que te diga libros del ahorro? Pues te puedo decir libros del ahorro, pues como, no sé, ¿cómo se llama esto? Los de Ramsey, esos son buenos. Los de Ramsey son buenos, sí, por supuesto, los de Ramsey son buenos, pero a mí me gusta mucho el hombre más rico de Babilonia, por ejemplo. Buenísimo. Que eso es muy chiquito, te lo lees muy rápido, se lo puedes leer a tus hijos, etcétera, etcétera. No sé, después de eso, porque una vez que haces eso, después de eso se te va a empezar a acumular el dinero en algún lado. O sea, yo conozco gente que ahorraba en una cajita de zapatos, se ahorraba el dinero ahí y está ahí, o bueno, en mi parte de donde soy yo de España, la gente ahorra en la viga. ¿Sabes? Abre la viga, abre un agujero y mete los billetes en el agujero, lo tapa y ahí está. Pero eso a la larga con la inflación te lo come, entonces muy bien, necesitas batir la inflación, que eso es otro melón que tendríamos que hablar otro día. Por ahí empieza Espero que me invites otra vez y te vuelvo a dar otro programa entero. Mi casa es tu casa, cuando quieras venir aquí grabamos, aquí hacemos contenido, lo que quieras, porque es que realmente, si tú vieras, mira, tú ves mis entrevistas, son puras notas que yo he tomado de lo que está hablando Antonio, porque yo también estoy aprendiendo. Entonces, encantado, y podemos abrir más melones. Claro. Ahora ya estamos ya al final del podcast. Si le pudieras dejar un mensaje al mundo, ¿cuál sería ese mensaje? Empezar a ahorrar. Ahorrar. El ahorro siempre. Y cuanto antes mejor. Y la siguiente va a ser empezar a invertir. ¿Tú sabes por qué por qué la comunidad judía siempre es tan positiva? Sí. ¿Por qué? Porque ellos tienen una filosofía muy bonita del ahorro y de la inversión, que dicen, primero tienes que llenar tu vaso y lo llenas de agua y tú solo vives con lo que se va desbordando de ese vaso. ¿Qué significa eso? Que primero pues, te haces financieramente libre y ya tú vives de lo que te va dando, ¿no? Sí, o sea, como los verdaderos capitalistas del siglo XVIII de la época victoriana, que vivían del dividendo. Ok, pues
me parece muy bien. Sobre todo porque ellos en su religión, y aparte les dicen cómo lo tienen que hacer. 1/3 a oro, 1/3 a propiedades y 1/3 a negocios. 1/3 ahorro, tercio propiedades. 1/3 propiedades y 1/3 en negocios. O sea, Negocios. y eso lo hacen desde hace 2000 y pico años. Por eso los echan de cualquier lado, no los quieren en ningún lado, llegan pobres a otro lado y en 3 generaciones son ricos. No es inventar la rueda, es copiar. Coño, Claro, si funciona, claro. copia. No se vayan a ser judíos ni nada por el estilo. Es la filosofía pero judía. es la filosofía, pero copia la filosofía. No te tengas que tragar la religión déjala en paz. Y nada en contra de la religión, no lo digo. No, totalmente. Pero eso es admirable. Yo, de hecho, me leí un libro muy bueno. Si me acuerdo el nombre, lo bajo en los comentarios, que era todo de la filosofía judía de Claro. esto, del ahorro y de la inversión. Antonio, la verdad es que te agradezco muchísimo por tu tiempo. No nada más por tu tiempo, sino por toda la información que nos compartiste, porque realmente no es muy común y no es muy normal que alguien con tanta experiencia, con tantos resultados, te hable tan claro y te dé estas ideas que él mismo tiene en cartera. Entonces, en serio que me quito el sombrero, te lo agradezco muchísimo. No, si es que esto, vamos a ver, si esto es lo que estamos hablando, es la comunidad. Tú y yo no somos enemigos. O sea, PIM vale no sé cuánto, 500 billones. Por poner nosotros nuestro dinero ahí, no hacemos nada. Sí. Sí, no somos el uno contra el otro. No somos competencia. O sea, no es que te estoy quitando el local para montar mi ferretería ahí, porque claro, es el sitio del local. Si monto la ferretería en otro lado, ya no gano el dinero. Entonces tengo que... No, aquí no es así. Aquí no es así, aquí es, ok, vamos juntos, pues vamos juntos, vamos. No somos competencia. Me encanta escuchar eso, porque así es como debería ser. No somos competencia, el chiste es hacer sinergia, sumar más, ¿no? Claro. Yo lo que quiero es que la comunidad alrededor mía sea mejore, porque si todo mejora, yo mejoro, y si todo... Pues, y empezamos en un círculo virtuoso. Entonces vamos a entrar en el círculo virtuoso. Yo he encontrado mi círculo virtuoso y lo que quiero hacer es que más gente use mi círculo virtuoso. Funciona para todos. Eres todo un inversor compuesto en todas las áreas de tu vida. Para la gente que te quiere seguir la pista, ¿cómo te mueves en las redes? ¿Dónde te pueden encontrar? Sí, tengo una cuenta de Twitter y que luego te la paso para que la pongas en las notas. Y vale. Si no, buscarme en YouTube por Mr. Timbits y pues ahí están mis vídeos. No se les olvide buscar a Mr. Timbits, sigan el canal porque va a venir de regreso y siempre va a venir así como llegó en caliente, a hablar sin rodeos, a hablar las verdades que todos tenemos que escuchar. Y hay que abrir muchos melones, no hemos ni empezado. Hay muchos. Bueno, cerremos el episodio. Muchísimas gracias, Antonio. Un placer. Si encontraste contenido de valor en este episodio, no olvides seguir el podcast y compartirlo con alguien que sepas que le pueda funcionar. Este realmente es un proyecto de pasión para mí. Te agradecería muchísimo si me ayudaras a divulgarlo. Esta conciencia financiera realmente la necesitamos todos. Este podcast es un espacio interactivo donde todos aprendemos. Te invito a que me dejes tus preguntas y comentarios acerca del episodio y en el siguiente episodio te las responderé. Soy tu host, Alfonso García. Muchas gracias por acompañarnos. Espero verte en el próximo episodio.